La polaca Magdalena Kralka ascendió a una posición de liderazgo en un grupo criminal con sede en Cracovia en 2017, después de que su novio fuera asesinado por la policía. El ultra de fútbol Adrian Zielona y varios cómplices habían secuestrado a un rival al que sometieron a una brutal paliza, destrozándole las rótulas y casi estrangulándolo hasta la muerte. Las fuerzas del orden iniciaron una ofensiva contra la banda que culminó con el tiroteo mortal de Zielona y el arresto de varios miembros. En el vacío de poder, Kralka a sus 30 años tomó el control de la organización e incorporó a más hinchas violentos del fútbol de la ciudad. En un momento se sospechaba que la banda monopolizaba el tráfico de drogas de Cracovia, además de llevar a cabo extorsiones y ataques violentos contra sus rivales. Bajo el liderazgo de Kralka importaron cientos de libras de marihuana y cocaína al sur de Polonia desde contactos en Holanda y España. La mujer, conocida como la Reina del Sur y la gángster más bella de Polonia, evitó ser capturada durante una redada policial en 2018. El 24 de noviembre, la policía local emitió una orden de arresto y posteriormente Interpol la incluyó en su lista de delincuentes más buscados con una notificación roja. Las autoridades creían que podría estar escondida en España, Tailandia o Ucrania, pero finalmente la localizaron en Budapest, Hungría. Después de meses de esfuerzo investigativo, la policía intentó arrestar a Kralka en febrero de 2019, pero logró huir de Ucrania. Tras una operación internacional de 20 horas, fue capturada intentando cruzar la frontera hacia Eslovaquia. Aparentemente fue encontrada en el maletero de un automóvil mientras un conductor la transportaba al país. Kralka solicitó asilo argumentando que no tendría un juicio justo en Polonia, pero le fue denegado. Fue entregada a la custodia de la Unidad Especial del Buró Central de Investigación Policial de Polonia, apodada Los Cazadores de Sombras. En colaboración con agencias internacionales, habían intentado localizarla desde que huyó de su país natal. Los cargos contra Kralka incluían liderar un grupo criminal, tráfico de drogas y obstrucción de la justicia. Número 10. Melissa Calderón. La mujer mexicana Melissa Margarita Calderón Ojeda comenzó su carrera criminal en el cartel de Sinaloa a mediados de la década de 2000, cuando tenía poco más de 20 años. Gracias a su crueldad y su fama de tener un temperamento agresivo, Calderón rápidamente ganó prominencia y llegó a comandar una rama de ejecutores del cartel de Sinaloa llamada el Cartel de Damasco en 2008. En ese momento, el cartel de Sinaloa era dirigido por el notorio varón de la droga Joaquín, el Chapo Guzmán. El grupo de ejecutadores bajo el mando de Calderón estaba formado por unos 50 asesinos bien entrenados y operaba bajo el liderazgo del fundador Dámaso López Núñez. Él era un funcionario del sistema penitenciario mexicano que se cree que diseñó la primera audaz escapada del Chapo en 2001 y que brevemente lo sucedió como líder de Sinaloa después de su captura en 2017. Una década antes, Calderón, apodada La China, había ascendido a las filas y había desarrollado una reputación temida que intensificaba porque a menudo posaba para fotos mientras sostenía un arma de fuego. Impuso su autoridad sobre territorios en el estado de Baja California Sur, que incluían la capital, La Paz, y el popular centro turístico de Cabo San Lucas. Su organización no solo brindaba protección a importantes figuras del cartel, sino que también aseguraba que el territorio estuviera protegido, ya que actuaba como un conducto para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En junio de 2015 se le pidió a Calderón que renunciara como comandante de su grupo de ejecutores en favor de Abel el Grande Quintero, otro sicario del cartel que recientemente había sido liberado de prisión. Calderón se ofendió por la situación, especialmente porque se creía que Quintero había estrangulado fatalmente a su novio, Eric Dávalos Bomboster. Este último había introducido a Calderón en la vida del cartel de Dámaso para formar su propia organización, llamada Las Fuerzas, junto con su nuevo novio, Héctor Pedro Camarena Gómez, conocido como El Chino. Se desató una brutal guerra interna entre las organizaciones de Calderón y El Grande. Para asegurar su dominio sobre La Paz, Cabo San Lucas y sus alrededores, Calderón comandaba a cientos de traficantes de drogas y asesinos, conocidos localmente como sicarios. Se dice que los miembros de las fuerzas eran identificables por el hecho de que montaban motocicletas italianas rojas. La guerra entre Calderón y Quintero resultó en un dramático aumento de las tasas de muerte en La Paz. Según lo reportado por el Daily Mail, en 2014 hubo 46 asesinatos, y ese mismo número se igualó en solo 2 meses en 2015,
cuando los líderes del cartel luchaban por el control del área. A lo largo de su carrera criminal, antes y durante la guerra con Quintero, se cree que Calderón fue responsable de al menos 150 asesinatos, algunos de los cuales ordenó y otros en los que participó directamente. Se hizo infame por secuestrar a víctimas de sus hogares y luego arrojar sus cuerpos mutilados y desmembrados en sus puertas como advertencia para aquellos que se atrevían a desafiarla. Se sabe que Calderón tenía policías en su nómina, pero para aquellos que no podía controlar, hacer caer su organización y poner fin a la violencia se convirtió en la máxima prioridad. Mientras era cazada tanto por el cartel rival como por las autoridades, Calderón se vio obligada a cambiar de vehículos y casas de seguridad con cada vez más frecuencia. Uno de sus lugartenientes, Rogelio el Tizón Franco, organizó que comprara una camioneta de dos de sus amigos a principios de agosto de 2015. Calderón eligió asesinarlos en lugar de pagarles, lo que enfureció a Franco, quien amenazó con ir a la policía. Calderón cortó sus antebrazos, lo mató y lo enterró en la misma fosa común que sus amigos. A partir de ese momento, el imperio de Calderón comenzó a desmoronarse rápidamente. Su asesino principal, Sergio el Scar Beltrán, mató a una escort que se había negado a verlo más debido a su comportamiento violento. Calderón luego secuestró, torturó y asesinó a la novia del hombre conocido como El Tocho, un narcotraficante de su antiguo cartel. Ella y Escort fueron enterrados cerca de Franco y las otras dos víctimas. La creciente violencia y la sed insaciable de sangre de Calderón se dice que se convirtieron en una fuente de temor para el Chino, su novio y segundo al mando. Finalmente fue arrestado y cooperó plenamente con las autoridades para obtener una sentencia más indulgente, revelando la ubicación de la fosa común que contenía las 5 víctimas, así como una lista de oficiales que estaban en la nómina de Calderón proporcionando la información. Con su fuente de información policial incapacitada, la jefa del crimen de 31 años fue arrestada sin incidentes en el aeropuerto de Cabo San Lucas el 20 de septiembre de 2015, mientras intentaba abordar un vuelo a la capital del estado de Sinaloa, Culiacán. Número 9. Abaya y Shesaya Dean. En 2019, la policía británica arrestó a 2 hermanas y más de una docena de sus asociados como parte de una extensa investigación que buscaba poner fin a una operación de tráfico de drogas multimillonaria. Abaya y Shesaya Dean dirigían un negocio llamado The Beauty Vault en Bury, Great Manchester, que utilizaban como fachada para el lavado de dinero y distribución de drogas. Las hermanas, ambas en sus 40 años, se unieron a un total de 20 personas que fueron arrestadas y finalmente sentenciadas por los diversos roles que desempeñaban en la lucrativa operación ilegal que se desarrolló desde diciembre de 2018 hasta julio de 2019. Utilizando su tienda de belleza para mantener la fachada de normalidad, las Dean y sus afiliados lideraron un grupo criminal que colaboraba con el traficante de drogas Peter Rafter, de 57 años, con base en Doncaster. La relación de Shesaya con este último facilitó el flujo de grandes cantidades de cannabis, cocaína, heroína y anfetaminas a través de Manchester y hacia el sur de Yorkshire. Rafter fue arrestado a principios de 2019 después de que lo detuvieran en su furgoneta Mercedes y se le encontrara en posesión de un arma de fuego, drogas y dinero en efectivo. Su hija de 31 años, Natalie, tomó el control del negocio familiar después de esto y se unió a Shesaya, alrededor del mismo tiempo en que la matriarca había promovido a su hijo de 21 años, Hassan, a una posición de liderazgo dentro de la banda. Sin embargo, en ese momento la ley británica había iniciado la operación Heard y estaba recopilando gradualmente la evidencia necesaria para arrestarlos. Las fotos de vigilancia mostraban a Shesaya y Natalie haciendo una entrega de efectivo en el estacionamiento de la prisión de Doncaster después de que esta última había visitado a su padre. Incluso se vio a Shesaya sosteniendo al hijo pequeño de Natalie en brazos durante la entrega. Hassan también fue visto entregando una bolsa grande que más tarde se encontró que contenía más de $200,000 a un cómplice en Bury. El grupo de las hermanas Dean y la infraestructura criminal que Peter Rafter habían construido contaban con sus propias redes de correo de drogas que las autoridades monitorearon y gradualmente arrestaron en una serie de redadas. Un traficante de Manchester fue capturado con heroína valorada en casi 4 millones en su furgoneta. Una casa de seguridad utilizada por Shesaya y Abaya fue encontrada con una gran cantidad de efectivo, junto con cannabis, básculas y una máquina de envasado al vacío.
Otro registro recuperó heroína, básculas y una prensa hidráulica en un garaje en Washington, Old Road, Manchester. Las casas de Shesaya y Abaya también fueron registradas, y los agentes incautaron varios artículos de lujo, incluyendo un Mercedes, reloj Rolex y un anillo de diamantes valorado en $75,000. Shesaya se declaró culpable de múltiples cargos de conspiración de drogas. Fue sentenciada a 15 años, mientras que Abaya, quien admitió sus cargos similares, recibió una condena de 18 años. Hassan y Natalie también recibieron sentencias severas, lo que elevó el número total de años de prisión otorgados a todos los miembros de la conspiración a 140 años. Número 8. Rafael Adalterio. Antes de su arresto por las autoridades italianas en 2012, Rafael Adalterio había liderado un clan de Camorra en Nápoles, cuyas operaciones estaban vinculadas a la extorsión, el tráfico de drogas, el robo y la posesión ilegal de armas de fuego. Ella había estado al frente de su clan durante 6 años, desde que su esposo Nicola Pianesi, de 45 años, había sido asesinado a tiros por sus adversarios en el mundo del crimen. El hombre era conocido como Omusuto, que en el dialecto local significa el de los labios grandes, mientras que Adalterio se apodaba Amikiona, que se traduce como la gatita grande. Ella construyó vínculos más estrechos con el submundo de Nápoles, trabajando para consolidar y expandir el negocio ilícito del clan, lo que atrajo la ira de sus competidores. 3 años después de la muerte violenta de su esposo, Adalterio sufrió ella misma 3 heridas de bala en una emboscada a la que sobrevivió. Su hijo Rafael también resultó herido en aquel tiroteo. El fallido intento de asesinato mejoró la imagen de Adalterio como una líder criminal probada y verdadera, pero finalmente fue derribada por las autoridades antimafia que investigaban sus actividades. En junio de 2012, oficiales armados de la policía de Nápoles utilizaron helicópteros y perros rastreadores para llevar a cabo una serie de redadas al amanecer que resultaron en el arresto de 65 personas, incluyendo a Adalterio, de 46 años, y sus hijas Caterina y Constanza. La policía incautó más de 10 millones en objetos de valor durante la operación, que incluyó un Ferrari con una placa de oro macizo. Número 7. Nancia D'Amico. Después del arresto de sus hermanos jefes de la mafia en marzo de 2014, la mujer italiana Nancia D'Amico tomó las riendas de la familia y dirigió una rama de la Camorra en Nápoles. La Camorra tiene sus raíces en el siglo XVII y representa una de las sociedades criminales más antiguas y grandes de Italia. Su estructura está compuesta por clanes individuales y autónomos que a menudo están en disputa entre ellos. Después de que los hermanos de D'Amico, Salvatore, Giuseppe y Antonio fueran detenidos, ella se hizo conocida como la madrina de Ponticelli, un suburbio al este de la ciudad. Manejaba las actividades ilegales de la familia que, según se informó, iban desde el tráfico de drogas hasta ordenar golpizas y asesinatos contra clanes rivales de la Camorra. Sus afiliados de la Camorra citaron a D'Amico diciendo que ella era una mujer solo por fuera. Según se informa, ella también dijo: "Por dentro soy más hombre que ustedes, y aquí en Nápoles yo mando". A principios de octubre de 2015, D'Amico comenzó a recibir amenazas de un clan con el que había estado en disputa, pero en el estilo típico de la Camorra no las informó a las autoridades. Se dice que ella se sintió intocable debido a su posición y a un código de honor dentro de la organización que tradicionalmente condena la violencia contra las mujeres. El 10 de octubre de 2015, D'Amico empujaba un cochecito cerca de su casa en Vía Flauto Mágico. Un pistolero con una capucha sobre la cabeza emboscó a la jefa de la mafia de 37 años a plena luz del día y le disparó 4 veces, 2 veces en el abdomen y 2 veces en el cuello. La sangre de D'Amico salpicó el cochecito en el que dormía su bebé, pero el niño resultó ileso. Ella sucumbió a sus heridas de bala y el golpe se atribuyó a Antonio Di Marino, un afiliado al clan rival de D'Amico. Número 6. Claudia Ochoa Félix. Claudia Ochoa Félix, una mujer mexicana, era una personalidad en las redes sociales que desde 2013 había sido noticia a nivel nacional e internacional por sus supuestos vínculos con los Anthrax. El grupo criminal era un escuadrón de la muerte ampliamente temido, compuesto por asesinos que trabajaban para el cartel de Sinaloa bajo el liderazgo del fundador José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como Scarface Ribbon y el Chino Anthrax.
Félix estaba sentimentalmente relacionada con él y tras su arresto en 2013 se informó que había asumido un papel de liderazgo dentro de la rama de ejecutores. Fue apodada la emperatriz de los Anthrax, pero negó públicamente cualquier afiliación con la organización criminal. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales mostraban que vivía en el lujo de los viajes en yate y aparentemente glorificaba el estilo de vida del narco. A pesar de sus intentos de negar sus conexiones criminales, no había una explicación concreta para la inmensa riqueza de Félix. Sus fotos la mostraban con varias armas, desde pistolas hasta rifles de asalto e incluso un lanzagranadas, rodeada de hombres armados. La Kim Kardashian del crimen organizado mexicano, como la había bautizado la prensa, fue fotografiada con una banda que había compuesto una balada para los Anthrax y el símbolo de la calavera del grupo se vio en el clip de munición en una de sus fotos. Félix había estado casada con un traficante de drogas del cartel de Sinaloa apodado El Chavo Félix, con quien tuvo 3 hijos. Después de que su relación terminara, se informó que estaba involucrada con el miembro de la pandilla Dorian Trinidad León Angulo, quien murió en un accidente automovilístico poco después de escapar de la cárcel en 2021. Félix finalmente fue vinculada a Gamboa antes de que surgieran informes de que se había convertido en la líder de facto de los Anthrax. Su posición no fue confirmada por las autoridades, pero se rumorea que fue de corta duración y no está claro el alcance de su actividad criminal mientras supuestamente estuvo al mando. Félix murió en septiembre de 2019, después de una noche en Culiacán, Sinaloa, de la que había publicado en Instagram. El medio de comunicación mexicano Milenio informó que un hombre no identificado llamó a los paramédicos después de haber encontrado a Félix sin respuesta en su hogar. Fue absuelto de cualquier delito y su causa de muerte se informó como una sobredosis, pero persistieron las sospechas de que había sido asesinada. El fiscal general del estado de Sinaloa, sin embargo, dijo a los medios que no había investigaciones activas sobre Félix en el momento de su muerte. Número 5. Virginia Hill. Cuando Virginia Hill era una adolescente, dejó su hogar en Marietta, Georgia, y se dirigió a Chicago, Illinois. En ese momento, en 1993, la ciudad estaba bajo el control de la Chicago Outfit, la organización más grande y poderosa del Medio Oeste. Fue dirigida por el notorio gángster Al Capone hasta su arresto y condena por evasión de impuestos en 1931. Hill trabajó como acompañante y gradualmente estableció conexiones dentro de la Chicago Outfit, especialmente a través del rico corredor de apuestas y apostador Joseph Hastings, quien también se convirtió en su asesor financiero. Los contemporáneos describieron a Hill como alguien con una excelente memoria, astucia y diplomacia para manejar figuras del crimen organizado. No se la consideraba como una jefa, pero su participación en la organización criminal fue crucial en un sentido de inteligencia, ya que actuaba como mensajera, facilitando el movimiento de bienes y la comunicación entre los miembros. Con su atractivo físico, habilidad para establecer contactos y talento para lavar dinero, eventualmente llegó a ser más poderosa que cualquier otra mujer en el inframundo nacional en ese momento. Según informes de la policía, Hill disfrutaba de un poder independiente y se convirtió en una central de compensación dentro del crimen organizado. Eventualmente se involucró con Charles Fischetti, primo y guardaespaldas de Capone. Él la envió a Nueva York para espiar a Joy Adonis, un capitán dentro de la familia del crimen luciano, y descubrir si estaba pagando sus deberes a la Chicago Outfit. Para el resto del mundo, Hill se presentaba como una socialite del sur cuyos esposos le habían dejado una considerable riqueza tras sus muertes o como resultado de un divorcio. Se convirtió en amante de Adonis y se asoció con él en apuestas y lavado de dinero. A través de Adonis conoció al principal ganador de la familia, Benjamin Bugsy Siegel, en 1937. Se reportó que durmieron juntos la misma noche que se conocieron y unos años después reanudaron su romance en Los Ángeles, California. En ese momento, Hill había establecido conexiones con la mafia de Los Ángeles y se había infiltrado en la élite de Hollywood. Estuvo románticamente vinculada a estrellas del cine como Victor Mature y Errol Flynn. Su relación con Siegel, a quien ella describió como su verdadero amor, duró hasta los años 40. Para Hill, la relación amorosa volátil estuvo marcada por una vida de lujo, pero también por instancias de abuso por parte del a menudo violento y de mal genio Siegel. El romance, no obstante, capturó la imaginación del país y fueron retratados posteriormente por Warren Beatty y Annette Bening en la película de 1991 Bugsy.
El casino de Siegel en Las Vegas, el Flamingo, gradualmente falló y se negó a devolver el dinero a otras figuras del bajo mundo que habían invertido en el proyecto. El 10 de junio de 1947 fue asesinado en la casa de Hill. Hubo amplias especulaciones de que Hill había estado involucrada, ya que días antes había tomado un vuelo no programado a París, Francia. En los años siguientes, Hill continuó moviendo dinero y bienes para la familia Luciano en toda la capital de los Estados Unidos y Europa, depositando con frecuencia dinero en cuentas bancarias suizas. En 1951 compareció ante un comité organizado por el senador de Tennessee Estes Kefauver con el propósito de investigar el crimen organizado. En ese momento estaba casada con un instructor de esquí, tenía un hijo y vivía en Washington. La entrada de Hill en la audiencia fue descrita por un reportero como pandemonio puro de Hollywood y algo así como un estreno de cine. Ella negó tener conocimiento del crimen organizado, aunque la revista Time la había descrito recientemente como la reina de las mujeres de los gángsters. Según se informa, los espectadores le dieron una ovación de pie cuando Kefauver la despidió. Hill fue finalmente acusada de evasión de impuestos sobre la renta en 1954 y se mudó a Europa para vivir con su hijo. En 1966 se quitó la vida con una sobredosis de pastillas para dormir en Cobb, Australia. Número 4. Chen Shui-ping. Entre 1984 y 2000, la mujer china Chen Shui-ping, también conocida como Sister Ping, dirigió una enorme operación que introducía personas de contrabando desde su país de origen a los Estados Unidos. Ping nació en 1949 en un pueblo agrícola sobre el norte del país y era apenas un bebé cuando se estableció la República Popular China. Sobrevivió al hundimiento de una balsa cuando tenía 12 años y viajaba entre pueblos para recoger leña. Posteriormente atribuyó el incidente a enseñarle a trabajar duro, ya que las dos personas que se sentaron ociosamente mientras los demás remaban terminaron muertas, mientras que aquellos que sujetaban los remos sobrevivieron. El padre de Ping vivió ilegalmente en los Estados Unidos durante 13 años, trabajando como lavaplatos y enviando dinero de regreso a la familia. Fue capturado por funcionarios de inmigración en 1977 y deportado a China, donde supuestamente se involucró en el contrabando de personas. Ping, mientras tanto, se casó y encontró su propio camino hacia los Estados Unidos en 1981, después de solicitar con éxito convertirse en niñera en la ciudad de Nueva York. Se estableció en Chinatown, Manhattan, con su esposo e hijos y abrió una tienda de variedades. Poco después, Ping se convirtió en una operación de contrabando de personas cuando facilitó la inmigración ilegal de varios de sus compañeros de pueblo a los Estados Unidos. Usó identificaciones falsas y los voló en aerolíneas comerciales cobrando decenas de miles de dólares por sus servicios. Fue arrestada por contrabando de personas a finales de la década de 1980. Pero proporcionó información valiosa al FBI sobre el inframundo de Chinatown, lo que resultó en un acuerdo judicial que solo la hizo cumplir algunos meses. Su negocio creció después de su liberación, especialmente en el contexto de las protestas de la Plaza Tiananmen, cuando los Estados Unidos permitieron a los estudiantes chinos ya presentes en el país quedarse. La decisión también permitió a aquellos que buscaban ingresar al país ilegalmente la oportunidad de hacerlo mediante el uso de documentos falsos. La operación de contrabando de Ping creció tanto que comenzó a usar barcos para transportar su carga humana. Una vez que llegaron a los Estados Unidos, ella los retuvo como rehenes hasta que pagaran por completo sus tarifas de contrabando que oscilaban entre los $25,000 y los $45,000 dólares. Ping obtuvo los servicios de matones armados de las violentas pandillas de Chinatown, quienes transportaron y custodiaron su carga humana en los Estados Unidos. A veces se contrabandeaban a docenas de personas al mismo tiempo y se las mantenía bajo cubierta en barcos de carga durante meses con poca comida y agua. Uno de los barcos más pequeños de Ping se hundió en la costa de Guatemala, matando a 14 personas. Ping llegó a ser conocida como cabeza de serpiente más prolífico del crimen. Terminó atribuido a los individuos implicados en operaciones chinas de contrabando de personas. A lo largo de su carrera criminal se cree que acumuló alrededor de 40 millones por el transporte ilegal de hasta 3,000 personas chinas a los Estados Unidos. Fue acusada en 1994 en la Corte Federal de Manhattan, pero logró huir a China y continuó realizando su negocio ilegal. Antes de partir hacia los Estados Unidos y ganar notoriedad como contrabandista de personas, Ping y su familia vivían en Hong Kong en la década de 1970.
En ese momento era una exitosa empresaria y dirigía una fábrica en la ciudad vecina de Shenzhen. Su pasado proporcionó a los investigadores información valiosa sobre sus movimientos. El 17 de abril de 2000, Interpol encontró el nombre del hijo de Ping en una lista de pasajeros de vuelos desde Hong Kong a Nueva York. Docenas de oficiales descendieron en el aeropuerto donde arrestaron a Ping, quien se encontraba en posesión de 3 pasaportes, incluido uno falso en el que intentó hacerse pasar por Lily Sheng de Belice. Ping fue sentenciada a 35 años de prisión. Su salud fue disminuyendo gradualmente mientras estaba encarcelada y la mujer de 65 años falleció de cáncer de páncreas en abril de 2014. Número 3. Judy Moran. Como la matriarca de la familia criminal Moran con sede en Melbourne, Australia, Judy Moran se convirtió en su jefa después de las sucesivas muertes violentas de sus hijos y su esposo. Ella y su familia fueron notables por su participación en los asesinatos de la mafia de Melbourne, que duraron desde 1998 hasta 2010, un periodo durante el cual la violencia entre facciones enemigas resultó en la muerte de al menos 36 figuras del mundo criminal. Judy se casó con Leslie Johnny Cole en 1963 y tuvieron un hijo, Mark. Judy y Cole se divorciaron antes de que este último fuera asesinado a tiros en Sydney años más tarde durante una disputa de drogas. Judy conoció a Lewis Moran en 1966 y a pesar de nunca casarse con él, adoptó su apellido al igual que Mark. Luego Judy dio a luz al hijo de Lewis, Jason. Los Moran se dedicaron al tráfico de drogas, especialmente en la fabricación y distribución mayorista de polvos a base de anfetaminas y pastillas de éxtasis. La actividad ilegal que los involucró en una alianza con la banda italiana Curtain Crew eventualmente sembró el caos en la familia. Las tensiones habían estado creciendo desde principios de la década de 1990, cuando Melbourne fue apodada la capital de la anfetamina de Australia. El 13 de octubre de 1999, Jason y Mark Moran se reunieron con Carol Williams, quien acababa de cumplir 29 años ese día, en un suburbio de Gladstone Park. Surgió un conflicto provocado por desacuerdos relacionados con sus negocios de anfetaminas. Los hermanos dispararon a Williams en el estómago, pero sobrevivió y juró exterminar a la familia. La lucha por el poder existente en Melbourne alcanzó un nuevo nivel de violencia con las figuras claves compuestas por Williams, los Moran y sus respectivos aliados. Mark fue asesinado a tiros fuera de su lujosa casa en Aberfield en junio de 2020. William había contratado al asesino a sueldo Victor Brigham, apodado The Runner, quien mató a tiros a Jason y a un socio en el estacionamiento de un hotel suburbano en junio de 2003. Luego, Lewis fue asesinado a tiros en un club de Brunswick en 2004, y Williams posteriormente admitió haber orquestado los asesinatos de él y de Jason después de su arresto. En el periodo posterior se informó que Judy asumió el control de la familia, aunque públicamente fingió desconocer el comercio de anfetaminas que había construido y continuaba financiando su lujoso estilo de vida. Se convirtió en algo así como la querida de los medios, cultivando la imagen de una víctima de las circunstancias y una mujer más preocupada por el lujo que por el crimen. Su reinado matriarcal fue supuestamente desafiado y abiertamente despreciado por el hermano de Lewis, Desmond Tuppence Moran. Además, él y Judy se pelearon por la fortuna que se decía que Lewis había dejado. Cuando Armour viajó a Melbourne, se quedó con Judy, quien lo contrató para el asesinato de Desmond. En marzo de 2009, Desmond sobrevivió a un intento de asesinato cuando una bala pasó a través de su parabrisas y se alojó en el volante. El ADN recogido de un disfraz abandonado cerca del lugar resultó ser compatible con el de Armour. El 15 de junio, 2 hombres enmascarados se acercaron a Desmond, de 61 años, mientras tomaba un café en Ascot Vale. Uno de ellos le disparó varias veces matándolo. Judy llegó a la escena a los 15 minutos. Llamó desesperadamente a Desmond por su nombre. Al día siguiente ella fue arrestada junto a Armour, Kane y un hombre llamado Michael Farrugia, quien se convertiría en el testigo estrella de la acusación. Él afirmó que Judy los había llevado a él y a Armour al café donde este último había llevado a cabo el ataque. La policía descubrió que Judy había ocultado el auto de escape en su garaje antes de abandonarlo en los arbustos en una calle en Brunswick. Las autoridades obtuvieron una orden de registro para su hogar, donde descubrieron una caja fuerte que contenía 3 pistolas, 2 placas de matrícula de Victoria robadas.
así como una peluca y ropa que coincidía con las descripciones de testigos de lo que los pistoleros llevaban puesto. La noche siguiente a su arresto, el 16 de junio, la casa de Judy Scott Bale fue incendiada en lo que se informó como un ataque incendiario. Su vida como cerebro criminal y ama de casa autoproclamada había terminado efectivamente en todos los frentes. Armour se declaró culpable del asesinato y el 10 de agosto de 2011 fue condenado a 26 años de prisión con un mínimo de 21 años cumplidos. Un jurado declaró a Judy culpable del asesinato de Desmond y se le dio la misma sentencia que a Armour, mientras que Cain recibió una sentencia suspendida de 2 años. Número 2. Esmeralda Arabel Flores Acosta. En junio de 2016, una mujer salvadoreña identificada como Mónica conoció a Esmeralda Arabel Flores Acosta a través de un amigo en común. Acosta, una ex peluquera de finales de los 30, ofreció inicialmente a Mónica trabajo doméstico en vivo, pero pronto se revelaría el verdadero motivo de su reclutamiento. Bajo el pretexto de entregar comida a un vecino, Acosta llevó a la mujer a una casa donde fue emboscada por Wilbur Javier Cáceres Martínez, también conocido como el Güey. Su rostro y cuerpo estaban cubiertos de tatuajes que indicaban que pertenecía a Mara Salvatrucha, comúnmente conocida como MS-13, una organización criminal internacional famosa por su uso de la violencia extrema. Benítez, quien en ese momento mantenía una relación íntima con Acosta, puso una pistola en la cabeza de Mónica y le dijo que tendría que hacer lo que le pidieran, o de lo contrario su familia sería asesinada. El esquema más amplio se reveló gradualmente. Acosta, con la ayuda de sus hermanas y otros cómplices, dirigió la banda que sería conocida como las Viudas Negras. Habían ideado un anillo de tráfico de personas que reclutaba a mujeres jóvenes y las obligaba a casarse. Se instruía a los hombres que tenían como objetivo firmar seguros de vida antes de la unión, mientras se les hacía creer que sus novias tenían los documentos necesarios para que pudieran comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Poco después eran asesinados por los afiliados del MS-13 de Acosta y la banda cobraba los pagos de seguros de vida a través de las viudas. Bajo el control de Acosta, Mónica se casó con Melvin Osmaro Reyes Rosa, de 31 años, en septiembre de 2016. Fue acribillado en una parada de autobús no lejos del lugar donde se había llevado a cabo la ceremonia poco más de un mes después. Los asesinos del MS-13 de Rosa le habían quitado el teléfono y la billetera para que su muerte pareciera un robo. Su cuerpo lleno de balas fue dejado irreconocible y Mónica, que fue llamada por la policía para identificar sus restos, solo se dio cuenta de que era Rosa por la ropa que llevaba puesta. Mónica interpretó el papel de la viuda afligida, según lo indicado por Acosta. Solo con su matrimonio, las Viudas Negras recaudaron $60,000. Según la BBC, habían llevado a cabo el esquema antes, acumulando al menos $100,000. Mónica nunca recibió nada. En cambio, como las otras mujeres mantenidas cautivas por la banda, fue rutinariamente golpeada hasta la sumisión con un bate de madera por Acosta. Mónica luego se dio cuenta de que también iba a ser asesinada después de un intercambio con su captor. Acosta se había enfurecido cuando la joven le dijo que, al recoger la póliza de su esposo, le habían ofrecido un seguro de vida gratuito, pero no tenía los documentos necesarios para firmarlo. En enero de 2017, Mónica le dijo a su captor que iba a visitar a su familia, pero en cambio fue a la policía. Había reunido pruebas considerables de antemano, incluidos los documentos de matrimonio, el certificado de defunción de Rosa y los documentos relacionados con los pagos de seguros, así como fotos que documentaban las palizas que había recibido. Acosta envió a Mónica una serie de mensajes amenazantes al darse cuenta de que se había ido. Las autoridades pudieron proteger la familia de Mónica antes de que el MS-13 pudiera llegar a ellos. Acosta fue arrestada junto con sus cómplices a finales del 2017 bajo cargos de tráfico humano agravado, conspiración para cometer homicidio agravado y fraude agravado. Fue condenada a 30 años de prisión en mayo de 2019. Su caso fue único, ya que fue el primero en ser procesado en relación con el matrimonio forzado en El Salvador y también por sus estrechos vínculos con el MS-13, a pesar de la postura tradicionalmente adversarial de la organización hacia la colaboración con mujeres. Número 1. Griselda Blanco. Griselda Blanco era, según todas las cuentas, la personificación de una jefa del crimen femenina, que ascendió desde humildes comienzos para dominar el comercio de la cocaína, a menudo a través de la violencia, en áreas de su nativa Colombia y en los Estados Unidos.
Blanco nació en Cartagena en 1943 y se mudó a Medellín cuando tenía 3 años. Según lo informado por uno de sus antiguos amantes, la incursión de Blanco en el crimen comenzó cuando tenía solo 11 años. Supuestamente secuestró a un niño de una familia adinerada y lo mató a tiros cuando su familia no pagó el rescate. En los años siguientes, Blanco se convirtió en carterista y escort antes de conocer a su primer esposo Carlos Trujillo, con quien tuvo 3 hijos. El matrimonio no duró y se sospecha ampliamente que Blanco lo había matado en algún momento de la década de 1970. Su segundo esposo, Alberto Bravo, la introdujo en el tráfico de cocaína y se convirtió en una experta en el comercio en un momento en el que el cartel de Medellín era dirigido por Fabio Ochoa y Pablo Escobar. Ella y Bravo ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos a mediados de la década de 1970 y establecieron una base de operaciones en Queens, Nueva York, donde desarrollaron un método único para traer drogas a la ciudad desde sus conexiones colombianas. Tenían mujeres jóvenes que volaban en aviones con cocaína escondida en sus sostenes y ropa interior, en compartimientos especiales que Blanco había diseñado. El negocio estaba en auge. Pero en 1975, Blanco y Bravo fueron objeto de una operación conjunta de la policía de Nueva York y la DEA llamada Operación Banshee. Este último la había dejado para consolidar los esfuerzos de exportación en Colombia y Blanco logró huir y unirse a él. Una disputa entre ellos por dinero robado resultó en la muerte de Bravo. Se dijo que Blanco sacó una pistola de sus botas y le disparó a Bravo en la cara, mientras él le disparaba en el abdomen con una ametralladora Uzi. Sin embargo, hubo informes de que Escobar había ordenado la muerte de Bravo. De todas maneras, con 2 esposos sufriendo muertes violentas, Blanco se hizo conocida como la Viuda Negra y tenía el control total del imperio de la cocaína. A finales de la década de 1970 se mudó a Miami y gradualmente construyó una reputación como la madrina de la cocaína, desempeñando un papel importante en la afluencia de drogas a la ciudad. Tuvo un 4º hijo con su 3er esposo, el ladrón de bancos Darío Sepúlveda, y nombró al niño Michael, que fue un tributo al padrino y una clara indicación de que había abrazado por completo su reputación. Más tarde hizo que Sepúlveda fuera asesinado después de que él huyó a Colombia con Michael, lo que solo aumentó su infamia. Blanco fue una figura clave en lo que se conocería como las guerras de las drogas de Miami o las guerras de los cowboys de la cocaína. A finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, cuando facciones en competencia como los traficantes cubanos y el cártel de Medellín lucharon por el control del lucrativo comercio de drogas, Blanco organizaba fiestas salvajes y vivía lujosamente, con posesiones como un jet privado, casas y vehículos de lujo, pero al mismo tiempo luchaba por su territorio con despiadada notoriedad. En un incidente el 11 de julio de 1979, sus asesinos a sangre fría mataron a tiros a un traficante rival en la tienda de licores Crown en el centro comercial Dayland, hiriendo a varios trabajadores. Llegaron al lugar en una camioneta blindada de reparto que las autoridades describieron como un carro de guerra, ya que tenía puertos de armas en las puertas de acero que cubrían sus lados. En la cúspide de su poder, Blanco supervisó un negocio de $1.000 millones que movió más de 1,5 toneladas de cocaína a los Estados Unidos cada mes. Se dice que Blanco empleó una actitud de matar primero contra sus rivales, caracterizada por una falta absoluta de preocupación por las víctimas colaterales. Era notable por su uso de asesinos en motocicleta durante los asesinatos, una técnica por la que se le atribuyó la pionera en las calles de Medellín. Se informó que ordenó la muerte de al menos 200 personas. Miami se convirtió en una zona de guerra y se convirtió en la capital del asesinato del mundo a mediados de la década de 1980. Con la creciente presión de sus rivales de Medellín y la DEA, Blanco se retiró a California, donde fue arrestada por la agencia en febrero de 1985. Fue condenada a 15 años de prisión por conspirar para fabricar, importar y distribuir cocaína. Se le dieron 20 años que se ejecutarían simultáneamente con la sentencia anterior. Blanco fue liberada en 2004 y deportada a Medellín, y la noche del 3 de septiembre de 2012 fue asesinada a tiros en la cabeza por un pistolero en una motocicleta cuando salía de una carnicería. En Chelmsford, Inglaterra, Marek Hecko asesinó a un hombre el 25 de julio de 2022. Luego regresó al lugar del crimen bajo los efectos del alcohol, diciéndole a la policía que sabía algo sobre lo sucedido.
Meses antes, en mayo de 2022, este joven de 26 años y su novia en ese momento, Stephanie Brain, pusieron fin a una relación de 7 meses. Después de la ruptura, Heco continuamente le enviaba mensajes a Stephanie y aparentemente comenzó a mostrar comportamientos de acoso. La mujer siguió adelante y empezó a salir con Adrian Ellingford, de 44 años. En las primeras horas del 25 de julio, Brain y Ellingford dormían en la casa de ella en Nielsen Grove. Repentinamente, su novio colapsó al final de la cama después de recibir 2 puñaladas en la espalda. La policía de Essex fue llamada al lugar alrededor de las 4:30 de la mañana. Cuando los equipos de emergencia llegaron, intentaron resucitar a la víctima, pero no tuvieron éxito. Heco, quien llevaba una botella de brandy, se acercó a un oficial que custodiaba el lugar desde afuera de la propiedad. Las imágenes de la cámara corporal mostraron al sospechoso tambaleándose y hablando con dificultad mientras conversaba con el oficial. Heco afirmó que sabía todo sobre el crimen y agregó que la ciudad le pertenecía. Alrededor de las 7:30 de la mañana fue arrestado por comportarse de manera agresiva, según la policía. Se le identificó como sospechoso del asesinato de Ellingford. Durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Shelford, el 13 de febrero de 2023, Heco afirmó que había llegado al lugar ese día después de haber escuchado lo sucedido en las noticias. Sin embargo, un mes después fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 26 años de prisión. Número 8. Robert Chapman. Robert Chapman, un alborotador durante el ataque al Capitolio en los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, fue entregado a las autoridades por un usuario de la aplicación de citas en línea con el que hizo match. El neoyorquino de 50 años se aseguró de mencionar su presencia en el Capitolio mientras conversaba con su match en Bumble. Sus mensajes contenían confesiones no solicitadas que decían: «Sí, asalté el Capitolio». Añadió que llegó hasta la sala de estatuas y que posteriormente fue entrevistado por organizaciones de medios. El usuario de Bumble respondió a su mensaje diciendo que no eran una buena coincidencia. Luego proporcionó capturas de pantalla de las conversaciones a las autoridades el 13 de enero. Según los investigadores, la información fue corroborada cuando compararon imágenes de las cámaras corporales de los oficiales de policía que estaban en el Capitolio con la foto de perfil del sospechoso en Bumble. También había publicaciones en su cuenta de Facebook, una de las cuales afirmaba abiertamente que estuvo dentro del Capitolio y otra que contenía una foto suya frente a una estatua que estaba en la sala de estatuas. El 22 de abril de 2021, Chapman fue arrestado y acusado de 4 delitos menores, incluido el comportamiento desordenado en los terrenos del Capitolio. Fue condenado a 3 meses de arresto domiciliario, seguido de 18 meses de libertad condicional. Número 7. Ella Ibish. El 27 de septiembre de 2016, una joven de 22 años bajo los efectos del alcohol fue arrestada por golpear a un ciclista mientras conducía su flamante automóvil en Costa Mesa, California. Horas antes del incidente, Ella Ibish, residente en Laguna Beach, publicó una foto en Instagram en la que aparecía junto a un Mercedes-Benz gris adornado con un lazo rojo. Describió el auto como su nueva fuente de orgullo y alegría. Alrededor de las 10:40 de la noche, en la zona de la calle 19 y la avenida Monrovia, Ibish impactó a un ciclista con su lujoso sedán y luego huyó de la escena. La víctima sufrió lesiones en la pierna, pero pudo proporcionar una descripción del vehículo implicado cuando llegaron los oficiales. La sospechosa fue detenida y no pasó la prueba de sobriedad. Los policías encontraron daños en el automóvil que eran consistentes con el accidente. Por lo tanto, Ibish fue arrestada bajo sospecha de fuga de la escena de un accidente con lesiones graves y conducir bajo influencia del alcohol. Número 6. Marielis Valencia Martínez. El 21 de septiembre de 2022, la mujer colombiana Marielis Valencia Martínez fue arrestada bajo la sospecha de haber robado joyas valoradas en más de $32,000 a un hombre en Miami, Florida. Meses antes, el 4 de diciembre de 2021, Martínez, de 39 años, viajó a Miami para visitar al hombre después de haber estado hablando en línea durante 2 meses. Él la recogió en el hotel y posteriormente fueron a cenar a un restaurante. Cuando llegaron al estacionamiento del lugar, el hombre sacó una bolsa que contenía las joyas después de ver un cartel de advertencia que decía que no debía dejar objetos de valor en los vehículos. Mientras cenaban, Martínez pidió detalles sobre las joyas y permiso para usarlas.
El hombre no respondió a sus preguntas, pero le permitió usar algunas de las piezas. Luego la pareja regresó al departamento del hombre. Las joyas fueron devueltas a su estuche y colocadas en la parte superior de un estante. Poco antes de las 5 de la mañana del día siguiente, Martínez le pidió que la llevara de vuelta a su hotel. Antes de irse, aparentemente, el hombre vio la caja de las joyas todavía en el estante. Más tarde ese día, Martínez regresó a Colombia. Subió una publicación en Instagram y un video en TikTok luciendo las joyas del hombre 2 días después. Cuando el hombre se dio cuenta de lo que había sucedido, le pidió a la mujer a través de WhatsApp que devolviera los objetos de valor. La mujer se negó, indicando que sería costoso enviarlos de vuelta a los Estados Unidos. Le dijo que los devolvería unos meses después. Sin embargo, Martínez no voló a Miami según lo planeado. En su lugar fue a Fort Lauderdale el 21 de septiembre cuando fue arrestada. Permaneció bajo custodia debido a un problema de inmigración cuando se le acusó de robo mayor en segundo grado. Número 5. Billy Appleyard y Heidi James. En agosto de 2022, un ladrón que robaba en tiendas se jactó de que no podía ser detenido después de ser confrontado por un empleado en una tienda Tesco en Coventry, Inglaterra. Billy Appleyard, de 25 años, caminaba fuera de la tienda llevando 6 botellas de licor que no había pagado cuando dijo: «Soy invencible, hago lo que quiero». La cómplice de Appleyard, Heidi James, fue vista poniendo varios artículos en su bolso antes de salir. La pareja tenía más de 70 robos en su historial cometidos en puestos y tiendas de toda la ciudad. Cuando la policía de West Midlands registró la propiedad de James, encontraron dinero en efectivo, una tarjeta bancaria y una licencia de conducir relacionada con el robo de un automóvil que había ocurrido en la zona. Los 2 delincuentes fueron arrestados. Appleyard fue acusado de 5 cargos de robo en tiendas, un robo de vehículo y daño criminal. Fue condenado a 9 meses de prisión junto con una orden de comportamiento criminal. Mientras tanto, James recibió una sentencia de 8 meses de prisión. Número 4. Angelo Dante Beckford. El 29 de abril de 2018 en San Petersburgo, Florida, se desató un tiroteo a raíz de una discusión entre 2 personas que apenas se conocían desde hacía una semana. Dante Beckford, de 40 años, invitó a sus vecinos a su casa y les mostró sus armas. Los llevó al patio trasero y se jactó con ellos de su pasado como delincuente con antecedentes penales. Luego les mostró el cadáver de la mujer a la que le había disparado la noche anterior. Los invitados contactaron inmediatamente a las autoridades. Cuando los oficiales llegaron a la vivienda ubicada en el 524 16 Avenue, el sospechoso ya se había ido. Más tarde lo encontraron en posesión de crack y fue arrestado por cargos relacionados con drogas. Según la policía, el cuerpo de Cheyenne Snyder, de 29 años, fue encontrado en un área de almacenamiento en la residencia. En la mañana del 1 de mayo de 2018, Beckford fue acusado adicionalmente de agresión agravada y asesinato en segundo grado. Número 3. LaDarion Chandler. El 17 de diciembre de 2022, John McGee, de 33 años, recibió un disparo de un miembro de una pandilla rival en Tampa, Florida, después de que ambos intercambiaran palabras. McGee fue llevado al hospital, pero falleció 24 días después. El sheriff Grady Judd dijo en una conferencia de prensa que la investigación del tiroteo fue problemática debido a que nadie involucrado quería cooperar. Finalmente hubo avances significativos el 22 de febrero de 2023 cuando LaDarion Chandler, de 19 años, amenazó a alguien con un arma cerca del vecindario de Lakeland, donde dispararon a McGee. Chandler fue arrestado y acusado de asalto agravado con un arma mortal. Las autoridades posteriormente descubrieron que tenía 3 condenas por delitos graves cuando era menor de edad. Un video en sus páginas de redes sociales lo mostraban rapeando sobre dispararle a alguien por la espalda, lo que llamó la atención de los detectives. También se vieron fotos de él sosteniendo armas de fuego en sus perfiles. Cuando se llevó a cabo una orden de registro en su apartamento, se encontraron municiones en una bolsa negra, lo que llevó a acusar a Chandler de asesinato en primer grado relacionado con el homicidio de McGee. Según el sheriff Judd, Chandler comenzó a llorar como un bebé que perdió su chupete cuando se le imputó el cargo. Según las últimas actualizaciones, la policía aún estaba intentando encontrar el arma del homicidio. Número 2. Amanda Sheminski y Clyde Fortew. La pareja de Staten Island, Amanda Sheminski y Clyde Fortew, fue acusada de robo de identidad y corrupción el 17 de julio de 2013. La pareja había alardeado en línea sobre su lujoso estilo de vida que supuestamente había sido posible gracias a su riqueza presuntamente ilícita.
Según la oficina del fiscal del distrito, sus actividades ilícitas comenzaron en 2008 en el 3856 Highland Boulevard, donde Cheminsky, de 26 años que trabajaba como enfermera, robó alrededor de 80 expedientes de pacientes ancianos y se los entregó a su novio y a otros 3 cómplices. Con la información personal recopilada, solicitaron tarjetas de crédito, pidieron tarjetas de débito y robaron las devoluciones de impuestos de sus víctimas después de presentar declaraciones de impuestos a nombre de ellos. Según la policía, los sospechosos acumularon al menos $675,000 y lo gastaron en artículos caros y estilo de vida opulento. Cuando Clyde, de 29 años, junto a su hermano Jeremy, de 24 años, se sentó cerca de Jay-Z en un juego de los Jets, lo alardearon en línea. En junio de 2012, su presunto anillo delictivo llamó la atención de los investigadores cuando se ordenó una nueva tarjeta de débito desde una cuenta del TD Bank después de que la dirección en la cuenta se cambiara abruptamente de Staten Island al Bronx. Una cantidad de menos de $25,000 fue retirada de la cuenta en el transcurso de los 4 días siguientes. Al mismo tiempo, una compra de entradas de primera fila que se realizó para un juego de los playoffs de la NBA levantó sospechas para las autoridades. La transacción fue rastreada hasta el hogar de Clyde en el Bronx. Según los fiscales, el aspirante a rapero justificó el cambio de dirección alegando que había sido víctima del huracán Sandy. Más tarde, las autoridades relacionaron a Clyde con Cheminsky, su excompañera en el New York City College of Technology. En diciembre de 2012, Cheminsky fue sorprendida fabricando horas en su hoja de horas laborales y fue despedida de su puesto en Sud Store Physicians. El 28 de abril de 2013, la pareja fue a Disney World, donde el hombre le propuso matrimonio. La mujer publicó las fotos mostrando su anillo de compromiso mientras posaba en el castillo de Cenicienta. Cuando los investigadores obtuvieron una orden para revisar las conversaciones telefónicas de los sospechosos, descubrieron que habían seleccionado a las víctimas de su esquema de robo en función de su edad. Después de que la pareja fue arrestada en julio de 2013, se descubrieron más de 50 tarjetas de crédito robadas y 20 licencias de conducir falsas en el coche de Clyde. Según el New York Daily News, Clyde y Cheminsky fueron detenidos bajo fianza de $460,000 y $405,000 respectivamente. También se arrestó a otros 3 supuestos cómplices: el hermano de Clyde, Jeremy, de 25 años, Aldub Joseph, de 25 años, y Carmen Rivera, de 52 años. Todos fueron acusados de robo de identidad, así como de decenas de otros cargos criminales. Clyde se declaró culpable de gran hurto en 3er grado como crimen de odio y corrupción empresarial. Según la oficina del fiscal del distrito, fue sentenciado de 3 años y medio a 10 años y medio de prisión como castigo. También se le ordenó renunciar al dinero en efectivo, las joyas y las mercancías recuperadas durante el transcurso de la investigación. En febrero de 2014, Joseph se declaró culpable de corrupción empresarial y fue sentenciado a 9 meses tras las rejas. Número 1. Nilsa Provant. El 6 de julio de 2019, a aproximadamente la 1:40 de la mañana, la actriz estadounidense de 25 años Nilsa Anderson, conocida por su nombre artístico de Nilsa Provant, fue arrestada por la policía de San Petersburgo en el condado de Pinellas, Florida. Provant llamó la atención de una multitud en un bar del centro de San Petersburgo cuando mostró sus senos mientras estaba parada en un balcón. Según las autoridades, cuando posteriormente los agentes condujeron a la mujer hacia un vehículo, comenzó a comportarse de manera hostil y errática. Luego, mientras hablaba con los oficiales dentro del automóvil, empezó a patear la ventana trasera del conductor, que se rompió arrojando cristales rotos a la calle. Provant fue detenida por disturbios y exposición indecente y fue retenida bajo una fianza de $400 antes de ser liberada a la mañana siguiente. En mayo de 2019, mientras se encontraba fuera de un cine en Newark, New Jersey, Tucker Boyd se encontró con un vehículo policial desocupado. En un incidente transmitido en vivo, el joven de 22 años procedió a orinar en el auto policial mientras una multitud lo animaba. Como era de esperar, el video fue enviado a las autoridades y Boyd fue arrestado en su casa en West Orange en menos de 24 horas. Se le acusó de indecencia, daño criminal y conducta desordenada. El director de Seguridad Pública de la Policía de Newark, Anthony Ambrose, emitió una declaración condenando el acto irrespetuoso como un insulto personal a la policía y un acto que perjudicaba los esfuerzos de la aplicación de la ley para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Si bien fue sin duda su delito más publicitado, el incidente no fue el primer acto delictivo de Boyd hacia un vehículo policial.
En octubre del año anterior fue arrestado y acusado de robar en un vehículo policial estacionado fuera del departamento de policía de Hoboken. Él y un cómplice habían rebuscado en el vehículo, desabrochado un kit de Narcan y tirado los libros de citaciones al suelo. El estado de este caso seguía siendo poco claro en el momento del último arresto de Boyd. Ambrose describió la iniciativa del público de informar a la policía sobre la existencia del video como un signo de respeto mutuo. Número 7. Ashley Kist. En septiembre de 2013, el inglés Ashley Kist y un cómplice entraron en una propiedad en Rotherham, Sur Yorkshire, mientras sus dueños estaban de vacaciones. Se llevaron varios objetos de valor, como joyas, objetos electrónicos y un Audi A4. Kist también robó una tarjeta SIM de la casa, la insertó en otro teléfono y se tomó una selfie que subió a WhatsApp. Por error, envió la foto a los colegas de trabajo de la víctima, quienes sospecharon y notificaron a las autoridades. La policía allanó la casa del joven de 23 años y, escondido detrás de un radiador, encontró un Rolex robado por valor de casi $5,000. En marzo del año siguiente, Kist fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión después de declararse culpable de robo en el Tribunal de la Corona de Sheffield. Su cómplice Anthony Hunt, de 27 años, también se declaró culpable y recibió una sentencia de 18 meses. Los investigadores asignados al caso informaron que la víctima del robo sentía que se había hecho justicia. Sin embargo, Kist volvió a tomar malas decisiones y organizó y envió una carta amenazadora a la víctima. Como resultado, fue acusado y finalmente encontrado culpable de hacer amenazas de muerte y tratar de obstruir el curso de la justicia. 4 años más se añadieron a su sentencia original. Número 6. Robert Hobby y Marcus Reeves. 2 ladrones menores de edad en el centro de Florida llevaron a cabo una oleada de robos en y alrededor de Ocala, en otoño de 2020. Finalmente fueron capturados luego de una serie de errores críticos que cometieron durante su actividad criminal. Según informó la oficial del sheriff del condado de Marion, Robert Hobby, de 41 años, y Marcus Reeves, de 23, robaron cigarrillos y boletos de lotería de varias tiendas de conveniencia. Fueron captados por las cámaras de seguridad fumando en el lugar de sus delitos. Finalmente, la policía ni siquiera necesitó de las imágenes para identificarlos. Después de haber entrado a una tienda, los ladrones dejaron sus herramientas detrás y Rivers olvidó la billetera que contenía su licencia de conducir. Los oficiales fueron a arrestar al hombre en su casa, donde confesó y aparentemente entregó también a su compañero. Cada uno fue mantenido bajo una fianza por un total combinado de 14 cargos de robo y allanamiento de morada. Número 5. Lakeisha Brisbane. En noviembre de 2015, las autoridades en el condado de Pinellas, Florida, arrestaron a Sherman Arnold, de 21 años, después de que se fuera sin pagar una tarifa de taxi de alrededor de $60. Sin embargo, Arnold también tenía una orden de arresto pendiente por un caso de agresión grave en el condado de Miami-Dade, lo que resultó en que su fianza fuera fijada en $7,500. Arnold pasaría cerca de una semana en custodia antes de que su amiga Lakeisha Brisbane, de 46 años, hiciera varios pagos por ella con una compañía de fianzas de Clearwater. Las transacciones sumaron $850, pero pronto se descubrió que la tarjeta Visa utilizada por Brisbane había sido robada. Brisbane firmó varios documentos y recibos de venta, además de permitir que la compañía hiciera fotografías de su licencia de conducir. Los documentos se convirtieron en evidencia y permitieron un fácil arresto de Brisbane. La mujer, que también usaba el alias de Lakeisha Best, era una delincuente convicta que había sido liberada a principios de 2010. Había estado detenida durante 15 meses después de ser condenada por varios cargos de fraude. Número 4. Richard Almorawi. El delincuente serial británico Richard Almorawi fue encarcelado por 5 años en enero de 2013 en la Corte de la Corona de Norwich después de robar una computadora portátil mientras llevaba una placa electrónica. En el momento de su último delito, Almorawi, de 33 años, estaba cumpliendo una sentencia suspendida por un robo anterior. A pesar de que la policía estaba rastreando sus movimientos, el hombre de Norfolk entró a un apartamento en Norwich y se llevó la computadora. La adicción a las drogas fue reportada como un factor en su incapacidad para darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. El dispositivo anticrimen con el que estaba equipado permitió a los oficiales rastrear fácilmente su paradero y recuperar la computadora robada en la casa del delincuente reincidente. Almorawi fue detenido y admitió el robo, pidiendo que se consideraran 5 delitos similares.
Después de recibir su sentencia, el juez presidente advirtió al Morawi que sus sentencias solo se harían más largas si continuaba delinquiendo. Número 3. Andrew Kellett. Antes de la primavera de 2008, Andrew Kellett de Leeds, Inglaterra, publicó docenas de videos en su canal de YouTube que lo mostraban a él y a otros participando en una amplia gama de actividades criminales. El excesivo alarde de Kellett, de 23 años, lo llevó a ser apodado como el criminal más tonto del país, ya que había proporcionado a las autoridades una gran cantidad de pruebas para arrestarlo y condenarlo por varios delitos. Estos incluyeron salir de una estación de servicio sin pagar, consumir drogas de clase A, conducir a alta velocidad, entrar sin permiso en propiedades privadas o insultar a transeúntes. Kellett persistió en documentar sus actividades ilícitas, a pesar de las consecuencias legales, e incluso se grabó a sí mismo recibiendo una sentencia suspendida en el Tribunal de Magistrados de Leeds. La situación se intensificó hasta el punto que el mismo tribunal le otorgó a Kellett, quien se hacía llamar Mr. Chip en línea, una orden de comportamiento antisocial provisional o CAP en mayo de 2008. Le prohibió publicar imágenes, videos o descripciones de actividades ilegales. También se le prohibió conducir o alentar a otros a conducir de manera peligrosa o antisocial. La mayoría de sus videos fueron eliminados antes y después de la decisión. Kellett se opuso a la orden argumentando que violaba sus derechos humanos al limitar su capacidad para expresarse libremente. Las actualizaciones sobre el asunto indicaron que el CAP provisional se había convertido en una orden completa en julio de 2008. Kellett declaró después que solo era un animador, agregando: "No soy el criminal más tonto de Gran Bretaña". Número 2. Jason Dante Hayes. En 2016, el adolescente de Pensilvania, Jason Dante Hayes, fue descrito por el jefe de policía del municipio de Nether Providence como uno de los criminales más tontos que había encontrado tras un fallido robo a principios de enero. El día 3 de ese mes, alrededor de las 3 de la mañana, Hayes entró a la casa de una pareja de ancianos a través de una ventana de la cocina del primer piso que estaba sin cerrar. Mientras el esposo de la víctima, que no fue nombrado, aún dormía en un dormitorio separado, Hayes la despertó tocándola en el hombro con su arma y exigiéndole dinero en efectivo. La mujer, que tenía unos 70 años, le dijo que no había dinero en la casa, por lo que Hayes la obliga a conducir hasta un cajero automático. Ordenó a la víctima sacar $2,000, amenazándola con matarla a ella y a su esposo si no cooperaba. Sin embargo, el cajero automático solo permitió retirar $460. Hayes ideó un plan, pero no lo pensó bien, como confirmarían los eventos posteriores. Llevó a la pareja a la cocina, donde supuestamente les habló durante aproximadamente 1 hora antes de dejar su hogar. Hayes le dijo a la mujer que se encontraran en un estacionamiento de un centro comercial al día siguiente y que trajera más dinero. De lo contrario, regresaría y los mataría a ambos. Cuando la víctima preguntó cómo lo reconocería, el ladrón adolescente afirmó que estaría vestido con la misma ropa, que consistía en pantalones de camuflaje blanco y negro y una bufanda oscura alrededor de su rostro. A pesar de las amenazas de Hayes, la pareja acudió a las autoridades en la tarde del 3 de enero. El jefe de policía de Nether Providence, David Spillane, expresó dudas de que un ladrón realmente se presentaría a una cita programada, pero decidió enviar agentes de civil al lugar de encuentro. Hayes desafió las expectativas lógicas y se dirigió al estacionamiento, vistiendo la ropa descrita por las víctimas. Esperó unos minutos antes de que los oficiales intervinieran para arrestarlo. En su posesión encontraron $360 en efectivo y un reloj Timex de oro que había robado de la pareja. Hayes fue llevado a la prisión del condado de Delaware y acusado de secuestro, robo y agresión agravada. Aunque el incidente ocurrió en enero, Spillane dijo que Hayes definitivamente ganaría el título de criminal más tonto del año el 31 de diciembre. Número 1. Jania Sharmacle Douglas. En la mañana del 12 de mayo de 2022, un oficial de la aplicación de la ley de la oficina del sheriff del condado de Monroe, en Florida, inició una persecución a un sedán Toyota que circulaba a gran velocidad en Carson Road, en Key Largo. Jania Douglas, de 19 años, continuó conduciendo imprudentemente a pesar de que el sargento Robert Dodge le indicó que se detuviera activando las luces y sirenas del vehículo policial. Finalmente se detuvo en una intersección de 3 vías cerca a Country Road 905 y fue detenida bajo cargos de huir y evadir a la policía. Después de su detención, la adolescente sorprendió a Dodge al afirmar que ser arrestada había estado en su lista de cosas por hacer desde la escuela secundaria.
Douglas, que vivía en Homestead y trabajaba como ama de llaves, enfrentaba una suspensión de licencia de entre 1 y 5 años. El 10 de junio de 2020 estalló una acalorada discusión en Syracuse, Nueva York. Shanann Price Green, una madre de 44 años y madre de 12 hijos, se encontraba entre un grupo de personas esperando afuera del centro que ofrecía pruebas gratuitas de COVID-19. Se le pidió a Price Green que se mantuviera a 6 pies de distancia del mostrador de registro, pero en el proceso de mantener el distanciamiento social, supuestamente se acercó demasiado a una mujer embarazada en la fila, quien luego fue identificada como Fontasha Toran, de 26 años. Las dos intercambiaron algunas palabras ofensivas a medida que aumentaba la tensión. Toran llamó a su novio, Julius Brown, de 47 años, quien llegó al lugar después de 10 minutos. Aunque no quedó claro en los informes iniciales qué ocurrió exactamente a continuación, Price Green necesitó ser trasladada al hospital universitario Upstate con una herida de arma blanca en la parte media del cuerpo. La víctima falleció debido a sus heridas. Después de una investigación policial preliminar, tanto Toran como Brown fueron arrestados bajo cargos de asesinato en segundo grado. Antes del inicio del juicio, a finales de 2022, se le ofreció a Toran un acuerdo de culpabilidad que habría resultado en 5 años de prisión por el asesinato de Price Green. Sin embargo, la oferta fue rechazada. Como resultado, fue sentenciada a 25 años de prisión. Número 7. Abigail Simone. En la primavera de 2013 se descubrió que una tutora femenina de las escuelas secundarias Grand Rapids Central y West Catholic en Michigan había estado teniendo una relación inapropiada con un estudiante adolescente. Abigail Simone, de 35 años, fue encontrada intercambiando más de 1000 mensajes de texto con el chico, muchos de ellos de naturaleza explícita, y también se le acusó de tener relaciones íntimas con él. En consecuencia, fue arrestada, pero se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que habría puesto fin rápidamente al proceso penal. Simone rechazó la oferta indicando que quería limpiar su nombre en el juicio. Tras una audiencia de causa probable en agosto de 2013, se le dio otra oportunidad a la mujer para recibir una sentencia más leve a cambio de declararse culpable de los cargos, pero la rechazó. Luego, al finalizar el juicio de 3 semanas resultante, Simone fue declarada culpable de 3 cargos de conducta criminal en primer grado y un cargo menor de acosar a un menor con fines inmorales. En enero de 2015 fue condenada a cumplir entre 8 y 25 años tras las rejas. El juez decretó que Simone debería someterse a supervisión de por vida y registrarse como delincuente tras su eventual liberación. Según los términos del acuerdo de culpabilidad que Simone rechazó, solo habría cumplido un máximo de 2 años en prisión. Número 6. Richard Vigo Barnett. Se identificó a un hombre de 61 años, Richard Vigo Barnett, de Grave, Arkansas, como la persona que fue fotografiada con los pies sobre el escritorio de la polémica política Pelosi. Se informó que el hombre dejó una nota escrita a mano profana antes de llevarse uno de los sobres personalizados de Pelosi. La imagen rápidamente se hizo viral en las redes sociales, lo que llevó a Barnett, un vendedor de ventanas y exbombero, a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la infame protesta. Con mayor notoriedad, también llegó una atención más intensa por parte de las fuerzas del orden, ya que se informó que Barnett enfrentaba varios cargos penales después del asalto, incluyendo ingresar a un edificio restringido con un arma peligrosa. Entre el resto de los delitos que se le imputaban se encontraban el robo de propiedad del gobierno, conducta desordenada y obstrucción de un procedimiento oficial. En una audiencia previa al juicio, la defensa de Barnett anunció que rechazaría la oferta de acuerdo de culpabilidad de la fiscalía, que estipulaba pautas de sentencia entre 70 y 87 meses tras las rejas. El equipo de defensa calificó la oferta como poco razonable, citando el historial previamente limpio de Barnett. Por lo tanto, el asunto se llevó a juicio en septiembre de 2022. Después de 8 días de rigurosos procedimientos en el Tribunal Federal, Barnett fue declarado culpable de 8 cargos criminales, enfrentando una pena máxima de 47 años de prisión. La sentencia oficial de Barnett estaba programada para mayo de 2023. Número 5. LaKate Smith. En febrero de 2015, un grupo de 5 menores de edad del condado de Elmore, Alabama, llevaron a cabo 2 allanamientos de morada armados en Millbrook en pleno día. Cuando los agentes de policía fueron enviados a la segunda vivienda, el robo aún estaba en curso y se encontraron con disparos por parte de algunos de los adolescentes.
Las fuerzas del orden respondieron con disparos, lo que llevó a la muerte de Adon Washington, quien había corrido a través de la puerta de una cerca de madera y se abalanzó hacia uno de los oficiales. En las imágenes de la cámara corporal mostradas durante el posterior juicio penal, se reveló que Washington estaba armado con un revólver calibre .38 cuando se abalanzó sobre el policía. Tras el tiroteo, la responsabilidad legal de la muerte de Washington recayó sobre LaKate Smith, el más joven del grupo, quien solo tenía 15 años cuando participó en el allanamiento mortal. Smith fue acusado de asesinato bajo las leyes de Alabama que se refieren a los cómplices. Según se informó, se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que lo habría condenado a 25 años de prisión por la muerte de su amigo. Sin embargo, Smith rechazó el trato y optó por llevar su caso a juicio y luchar por demostrar su inocencia. La estrategia legal del adolescente resultó ser infructuosa y un jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado, allanamiento de morada y robo. El juez Sybil Reynolds del Tribunal 19º Circuito Judicial de Alabama posteriormente lo sentenció a 30 años por asalto. El total acumulado de 65 años de prisión superó en 4 décadas la pena de prisión ofrecida en el acuerdo de culpabilidad rechazado. Activistas han lanzado una campaña en change.org abogando por la liberación anticipada del joven. Número 4. Ryan Hall. En las primeras horas del 10 de marzo de 2023, Ryan Hall, un hombre de Florida, prestó su coche a su amigo y compañero de casa William Allen Jr. después de una noche de fiesta. Hall cedió el vehículo a pesar de que Allen y otros tenían planes detallados de ir a la casa de Christine Snyder, robar drogas y dinero y luego golpear a la hija adolescente de Snyder. Una vez que Allen aseguró el coche, al parecer dejó a 3 hombres en la casa de Snyder. El trío entró a la fuerza y se llevó una caja fuerte que contenía 1 libra de marihuana y $425 en efectivo. Durante el allanamiento, uno de los hombres golpeó hasta matar a Jessica Snyder, de 18 años, con una escopeta. Aunque Hall se encontraba a 1,5 millas de distancia en el momento del allanamiento mortal, enfrentó consecuencias legales en su secuela. Según la regla del asesinato en el contexto de un delito grave, los fiscales pueden ampliar la responsabilidad por asesinato para los participantes en delitos violentos para incluir un asesinato cometido por un cómplice. Hall fue descrito como cómplice debido a que el asesinato fue facilitado en parte porque él permitió voluntariamente a los perpetradores usar su vehículo. De los 5 acusados supuestamente involucrados, Hall fue el único al que se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que habría resultado en una condena de 10 años de prisión. El hombre rechazó la oferta y después de ser declarado culpable de asesinato en el juicio, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 3. Reginald Jones. El 12 de septiembre de 2016, la policía de Nueva Orleans fue llamada al lugar de una disputa entre vecinos en el bloque 2500 de la calle Elder. Según documentos oficiales, Reginald Jones, un hombre de 50 años, había mostrado un arma de fuego durante una discusión con su vecino de 63 años. Este último les dijo a los agentes que Jones lo siguió hasta su patio y lo amenazó con el arma, lo cual fue corroborado por imágenes tomadas de las cámaras de seguridad de su casa. Mientras tanto, Jones afirmó que el arma era solo una pistola de agua que supuestamente había desmontado en piezas y luego arrojado al canal de la avenida Peoples. Las autoridades no le creyeron y fue detenido bajo cargos de agresión agravada con un arma de fuego, posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente y obstrucción de la justicia. En noviembre de 2017, Jones llegó a un acuerdo con el Estado y se declaró culpable de agresión agravada a cambio de una condena de 5 años de prisión. Sin embargo, en los 2 meses siguientes, el hombre hizo intentos vehementes para retirar su declaración de culpabilidad apelando a la Corte Suprema de Luisiana. También presentó una moción en el Tribunal de Distrito Penal de Orleans para anular el acuerdo de culpabilidad debido al abandono del abogado y a la ineficacia de la representación legal por parte de los defensores públicos de la parroquia de Orleans. Tras asegurar un nuevo abogado, Jones retiró oficialmente su declaración de culpabilidad y el caso fue llevado al tribunal. Se le ofreció otro acuerdo que habría resultado en 15 años de prisión. Jones volvió a decir que no, y el verano de 2018 fue condenado a 20 años de prisión. Número 2. Anna Sorokin. La notoria estafadora rusa Anna Sorokin recibió una oferta de acuerdo de culpabilidad después de su arresto en 2017. La rechazó y decidió llevar su caso a juicio.
Sorokin saltó a la escena de la ciudad de Nueva York en 2013 cuando concibió un club privado y una fundación artística que atendería a destacados artistas, incluyendo a aquellos a quienes conoció mientras trabajaba como pasante en la revista de moda francesa Purple. Para hacerse más atractiva para la alta sociedad, Sorokin afirmó falsamente ser una heredera alemana con millones de dólares a su nombre, una mentira que mantuvo al falsificar documentos financieros y cheques. Se estima que Sorokin estafó a varias personas, bancos, hoteles e importantes instituciones financieras por un total de $275,000 antes de que su engaño finalmente fuera descubierto. Los investigadores contaron con la colaboración de la antigua amiga de Sorokin, Rachel DeLoach Williams, quien perdió más de $60,000 como consecuencia de la extensa estafa. Williams ayudó al Departamento de Policía de Nueva York y en una operación encubierta finalmente llevó a Sorokin a ser arrestada bajo cargos de intento de gran robo, robo en segundo grado y hurto de servicios. En diciembre de 2018, la estafadora recibió una oferta de acuerdo de la Fiscalía, que estipulaba que cumpliría entre 3 y 9 años tras las rejas por sus crímenes. Sorokin rechazó la oferta y luego fue condenada por sus cargos durante el juicio penal que tuvo lugar en marzo siguiente. Fue sentenciada a una pena de prisión de 4 a 12 años, una sanción ligeramente más elevada en comparación con el acuerdo que se le ofreció. Sorokin finalmente obtuvo la liberación supervisada 2 años después, pero luego fue detenida nuevamente por funcionarios de inmigración por exceder el plazo de su visa. En octubre de 2022, Sorokin fue liberada nuevamente después de obtener una fianza de $10,000, pero se le ordenó permanecer bajo arresto domiciliario las 24 horas del día sin acceso a las redes sociales. Número 1. Raymond Lindsay Jr. El 5 de enero de 2015 se envió agentes de la policía de Houston a un complejo de apartamentos en el sureste del condado de Montgomery debido a un posible altercado doméstico. Al llegar, las fuerzas del orden se encontraron con Raymond Lindsay Jr. y su novia, quienes parecían tener miedo de él. Mientras la mujer recogía sus cosas para abandonar el apartamento, el hombre entró en una rabia destructiva, rompiendo varios objetos alrededor de la casa, incluyendo una mesa de cristal, un televisor y una jaula que contenía un pájaro vivo. En ese momento llegaron agentes de refuerzo al lugar para ayudar a la detención de Lindsay. Sin embargo, mientras lo hacían, el hombre atacó a los agentes golpeando repetidamente el brazo de uno de ellos con la puerta del apartamento antes de finalmente ser reducido. A finales del verano del año siguiente, después de que Lindsay ya había estado tras las rejas durante 19 meses, se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que implicaría su liberación tras el tiempo ya cumplido. Aunque Lindsay indicó que estaba agradecido por la oferta de la fiscalía, la rechazó porque, según se informa, no quería declararse culpable. También expresó su creencia de que todos conspiraban en su contra. Aunque Lindsay tenía antecedentes documentados de enfermedad mental, se consideró competente para ser juzgado tras una evaluación de salud mental. Finalmente fue declarado culpable de agresión a un servidor público y retaliación, por lo que recibió una condena de 40 años de prisión. Su castigo se agravó debido a sus extensos antecedentes penales que incluían condenas previas por robo, posesión ilegal de un vehículo, agresión doméstica y violencia familiar. Cuando ser fan del crimen sale mal. Número 6. Shay Groves. El 17 de julio de 2022, oficiales de la policía de Hampshire, en el sureste de Inglaterra, acudieron a una vivienda en Havant para investigar un posible homicidio. En la puerta principal fueron recibidos por Shay Groves, una mujer de 27 años que llevaba un albornoz rosa y fumaba un cigarrillo. En las imágenes de una cámara corporal posteriormente difundidas al público, Groves se disculpó por los ladridos de su perro antes de ser informada de que estaba bajo arresto bajo sospecha de asesinato. Según una amiga de la mujer, Vicky Bidap, esta había llamado a la policía tras una preocupante videollamada que tuvo lugar esa misma mañana. Bidap testificó que Groves la había llamado y se reía mientras apuntaba la cámara al cuerpo sin vida de su novio intermitente Frankie Fitzgerald, de 25 años. Le dijo a su amiga, "Lo hice", momento en el cual Bidap llamó a la policía. Los agentes que respondieron notaron de inmediato el fuerte olor a cloro en el dormitorio. Resultó que la mujer había apuñalado brutalmente a Fitzgerald, padre de 2 hijos, 17 veces en el pecho mientras dormía. Según se informa, el estallido de violencia se debió al hecho de que Groves sentía celos de la comunicación de su novio con otra chica de quien creía tener 13 años. Sin embargo, más tarde se descubrió que la persona con la que Fitzgerald se había comunicado tenía en realidad 17 años, y él ya había bloqueado su número antes del mortal ataque.
Durante el registro de la vivienda, los investigadores encontraron varias fotos enmarcadas de asesinos en serie reales en la pared de Groves, incluyendo a Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Myra Hindley. También encontraron una colección de libros sobre crímenes violentos, destacando especialmente el notorio prisionero británico Charles Bronson. Se describió a Groves como una persona obsesionada con películas de terror y documentales de crímenes reales, y ella misma tenía un historial de violencia. Baidab afirmó que en una ocasión había atacado a un compañero de piso anterior con unas pinzas de uñas durante una discusión. Groves negó el asesinato, alegando que había actuado en defensa propia, pero en febrero de 2023 fue declarada culpable del crimen y condenada a cadena perpetua con una pena mínima de 23 años. Número 5. Bryan Kohberger. 4 estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados en su apartamento fuera del campus durante las primeras horas de la mañana del 13 de noviembre de 2022. Las víctimas fueron identificadas como Madison Mogen, Cale Goncalves y Hannah Kernodar, quienes vivían en la casa, así como el novio de esta última, Ethan Chapin. Otros 2 residentes de la propiedad de alquiler, Diane Mortensen y Bethany Funky, también estaban en la casa en ese momento, pero no resultaron heridos. Inicialmente se creía que Mortensen y Funky estaban dormidos cuando el depredador atacó. Sin embargo, más tarde se reveló que uno de los residentes sobrevivientes vio a una figura vestida con ropa negra y una máscara que pasó junto a ella al abandonar la escena del crimen. También testificó haber escuchado a alguien llorando la noche de los asesinatos. Se llevó a cabo una amplia investigación policial que involucró a casi 130 miembros del Cuerpo de Seguridad del Departamento de Policía de Moscú, la Policía Estatal de Idaho y la Oficina del Sheriff del Condado de Latach. Afortunadamente, una cámara de vigilancia en la zona capturó una imagen de un Hyundai Elantra abandonando el lugar alrededor de la hora de los asesinatos. El mismo vehículo también fue visto pasando frente al apartamento de las víctimas 3 veces en las horas siguientes a la invasión de la vivienda. Los investigadores descubrieron que el Elantra en cuestión era propiedad de un hombre llamado Bryan Kohberger. En diciembre, Kohberger llevó el automóvil a un viaje por carretera a Pensilvania con su madre para las vacaciones. Fue detenido 2 veces en el radio de 5 millas en Indiana, una vez por exceso de velocidad y otra vez por seguir demasiado de cerca a otros vehículos. Pero la policía aún no conocía su participación en los asesinatos en la Universidad de Idaho, por lo que le permitieron continuar. Los datos del teléfono celular confirmaron que Kohberger estuvo en la casa de las víctimas en el momento en que fueron asesinadas. El sospechoso también fue vinculado con los asesinatos a través de una funda de cuero para cuchillos que dejó en la escena del crimen, la cual contenía rastros de su ADN. El hombre de 28 años finalmente fue arrestado en Pensilvania el 30 de diciembre y luego regresó a Idaho unos días después para enfrentar los cargos en su contra. Cuando se hizo pública su identidad, se supo que Kohberger tenía un interés especial en criminología, lo que podría haber presagiado su repentino estallido de violencia. Según informes, ese mismo año había obtenido una maestría en justicia criminal de la Universidad de Sales en Pensilvania. En el momento de los asesinatos, Kohberger era estudiante de un doctorado en criminología en la Universidad Estatal de Washington y había completado su primer semestre solo 9 días antes de su arresto. Se informó que profesores lo habían confrontado sobre su comportamiento y conducta cada vez más preocupantes menos de 2 semanas antes de que cometiera el cuádruple homicidio. Se programó una audiencia preliminar de causa probable en relación con el caso para junio de 2023. Número 4. Gemma Victoria Liley. Desde temprana edad, Gemma Victoria Liley, originaria de la ciudad de Stamford, Lincolnshire, Inglaterra, desarrolló una profunda fascinación por los asesinos en serie. Diagnosticada con dislexia y autismo a los 6 años, los padres de la niña se separaron después de sufrir abuso doméstico por parte de su madre, luego de lo cual ella y su hermano vivieron con su padre. En ese momento, Liley comenzó a ver películas sobre asesinos en serie, lo que la llevó a disfrazarse como ellos y coleccionar cuchillos de carnicero como diversión. En su adolescencia escribió una novela sobre un asesino en serie apodado Sos, en referencia a David Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam. En 2012, después de mudarse recientemente a Australia, Liley se casó con un hombre para obtener la residencia permanente. Su esposo murió 2 años después, tras lo cual ella se acercó mucho a una de las antiguas amigas de él, Tradi Lennon. Esta última frecuentemente participaba en prácticas eróticas como sumisa. En mayo de 2016, Liley y Lennon establecieron una relación dominante sumisa y se mudaron juntas a Australia Occidental. Al mes siguiente, ambas se encontraron bajo escrutinio policial en relación con el asesinato de Aaron Pajic, un joven de 18 años con trastorno del espectro autista. Las cámaras de seguridad captaron a Liley y Lennon saliendo del estacionamiento en Rockingham Centre con Pajic en su vehículo. Una cámara fuera de la casa de las mujeres también las grabó entrando a la residencia con el joven. En la noche del 20 de junio, aproximadamente una semana después de la última vez que se vio a Pajic, los oficiales fueron a la casa en busca de él. Finalmente encontraron su cuerpo enterrado en una tumba poco profunda en el patio trasero.
Una autopsia determinó que había sido apuñalado en el cuello y el pecho, lo que había cortado una vena yugular y perforado tanto el hígado como los pulmones. También había marcas en su cuello consistentes con estrangulamiento, así como heridas defensivas en sus manos. Lyle y Lennon se declararon inocentes de los cargos de asesinato en el Tribunal de Magistrados de Stirling Gardens. En octubre del año siguiente, su juicio comenzó en el Tribunal Supremo de Australia Occidental. Durante el proceso judicial se reveló que Lyle había buscado a alguien a quien asesinar para tachar el asesinato de su lista de deseos antes de cumplir los 25 años. Supuestamente, uno de sus compañeros de trabajo le dijo a la policía que ella admitió haber matado a Pajic solo días después de su desaparición. Lyle y Lennon fueron confrontadas con conversaciones en línea en las cuales expresaban disposición para cometer asesinatos, así como listas de métodos de tortura y artículos utilizados para torturar encontrados en su casa. Pero afirmaron que todo formaba parte del proceso de escritura de los libros que estaban redactando. Sin embargo, en noviembre de 2017, ambas fueron declaradas culpables de asesinato y condenadas a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 28 años. Número 3. Casey Scott. El 20 de julio de 2016, un hombre en Lincolnshire, Inglaterra, contrató los servicios de una escort por $187 la hora. Katie Scott llevó a la mujer identificada como Lenuta Heidemak, de 28 años, a su apartamento en Shegness. Durante el encuentro, Scott sacó un cuchillo y apuñaló brutalmente a Heidemak, a quien también estranguló hasta que finalmente sucumbió al ataque. El hombre de 29 años luego tomó una foto del cuerpo de la víctima, degradado como un trofeo mórbido, habiendo escrito de manera grosera el nombre de Jack en su abdomen en referencia al famoso asesino en serie británico Jack el Destripador, a quien admiraba. Scott dejó el cuerpo de Heidemak en su apartamento y huyó, permaneciendo prófugo durante 3 días antes de ser localizado por la policía. Heidemak, madre de 2 hijos, vivía con su pareja, Octavian Celestin, en Boston, aproximadamente a 20 millas del lugar de Scott. En la noche del incidente, Celestin contactó a las autoridades después de no tener noticias de Heidemak durante un tiempo. Los oficiales registraron la residencia de Scott, donde encontraron un condón usado, un cuchillo manchado de sangre y el cuerpo sin vida de Heidemak. Ella estaba desnuda, acostada boca arriba y parcialmente cubierta con un edredón. Los investigadores determinaron que Scott había investigado y estudiado ampliamente a Jack el Destripador antes de cometer el asesinato. El hombre finalmente admitió el crimen y durante una audiencia de sentencia en el Tribunal de la Corona de Lincoln fue condenado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 19 años. Número 2. Cody Ackland. El 20 de noviembre de 2021, Cody Ackland, un hombre de 24 años de la ciudad portuaria inglesa de Plymouth, atacó a una adolescente en una parada de autobús golpeándola en la cabeza con un martillo de garra. Luego secuestró a Bobby Ann McLeod, de 18 años, a quien sometió a un prolongado asalto en un bosque, causándole lesiones catastróficas en la cabeza y el rostro. Después de que ella muriera, Ackland condujo hasta la playa de Bobbysan, aproximadamente a 30 millas de distancia, donde abandonó su cuerpo. En las horas siguientes fue a un pub con amigos y tuvo un ensayo con su banda de rock Rakuda. Ackland continuó con su rutina normal durante algunos días después del asesinato. Luego, el 23 de noviembre, dejó su trabajo como valet alrededor de mediodía y caminó hacia la comisaría de policía Charles Cross para confesar el asesinato. Los investigadores encontraron posteriormente más de 3,000 imágenes gráficas en el teléfono de Ackland que mostraban escenas perturbadoras de autopsias, cuerpos desmembrados e incluso asesinatos. Se informó que el joven tenía una obsesión poco saludable con los asesinos en serie que iba más allá de una simple fascinación mórbida y se manifestaba en un deseo de imitar a los asesinos sádicos a los que idolatraba. En el juicio, los fiscales trataron de destacar las similitudes entre el método de asesinato de Ackland y el modus operandi empleado por Ted Bundy durante su ola de asesinatos en la década de 1970. Tanto Ackland como Bundy abordaron a sus víctimas desconocidas para ellos en algunos lugares públicos antes de llevarlas a un lugar apartado para matarlas. En prisión, Ackland fue examinado por psiquiatras quienes no encontraron enfermedad mental que le permitiera alegar una responsabilidad disminuida. Permaneció en gran medida impasible durante su juicio en el Tribunal de la Corona de Plymouth en mayo siguiente. El juez Robert Linford lo calificó como una persona altamente peligrosa que podría nunca volver a ser libre. Número 1. La estudiante de Hampshire. El 25 de abril de 2016, una escolar inglesa acordó encontrarse con su mejor amiga en una esquina tranquila de los terrenos de la escuela de Hampshire. Le había prometido un regalo, pero cuando se encontraron en la esquina sacó un cuchillo de cocina y comenzó a apuñalar a la otra niña.
La víctima logró escapar solo con una lesión leve en el pecho. Se le pidió que cerrara los ojos mientras recibía el regalo, pero los abrió justo a tiempo para ver a su amiga lanzándose hacia ella con un cuchillo. La amiga retrocedió rápidamente evitando que la hoja penetrara profundamente en su piel. Al ser detenida por la policía, la chica no identificada admitió que quería lastimar a su amiga, pero negó tener la intención de matarla. A pesar de las afirmaciones, los investigadores descubrieron que previamente había investigado heridas mortales de puñaladas en el corazón en Internet. También estaba obsesionada con los asesinos en serie, especialmente con Ted Bundy, sobre quien una vez hizo un proyecto escolar. También se acusó a la niña de planear matar a su madre y a su hermano. Supuestamente se encontró escrita una entrada en su diario que incluía planes para un tiroteo en la escuela. Se decía que la niña obsesionada con el crimen se había inspirado en la masacre de Columbine y otros asesinatos masivos. Finalmente fue declarada culpable de intento de asesinato y condenada a 10 años de detención. Número 7. El contrabandista del juego del calamar. En noviembre de 2021 se informó que un hombre que supuestamente contrabandeó copias de la popular serie surcoreana de Netflix El Juego del Calamar a Corea del Norte fue capturado y condenado a muerte por fusilamiento por el servicio de noticias sin fines de lucro Radio Free Asia. El contrabandista vendió unidades flash que contenían la exitosa serie en coreano a un grupo de 7 estudiantes de secundaria, quienes fueron sorprendidos viendo el material prohibido por las autoridades norcoreanas. Los adolescentes fueron arrestados por el Grupo 109 de la Oficina de Vigilancia, que es la fuerza de ataque especializada del gobierno norcoreano contra los medios extranjeros. El estudiante que finalmente fue encontrado como el comprador del dispositivo USB fue condenado a cadena perpetua, mientras que los otros 6 fueron condenados a 5 años de trabajo forzado. También se tomaron medidas contra los funcionarios de la escuela en relación con la difusión del programa prohibido y varios maestros y administradores fueron despedidos o condenados a trabajos forzados en minas remotas. Los materiales mediáticos provenientes de países capitalistas, especialmente Estados Unidos y Corea del Sur, fueron prohibidos en la República Popular Democrática de Corea después de la promulgación de legislación relacionada con la eliminación del pensamiento y la cultura reaccionaria. El arresto de los 7 estudiantes marcó la primera vez que el gobierno de Corea del Norte aplicó la ley en un caso que involucraba a menores de edad. Número 6. Mohammad Sharif. El 27 de septiembre de 2021, un contrabandista fue arrestado en el aeropuerto de Impal, en Manipur, India, después de que se descubriera que había escondido casi 2 libras de oro en su recto. Mohammad Sharif intentó contrabandear 4 cápsulas de pasta de oro que en total se estimaba que valían más de $55,000 en un vuelo con destino a Nueva Delhi. Miembros de la Fuerza Central de Seguridad Industrial se percataron de Sharif después de que lo vieron comportándose de manera sospechosa, lo que llevó a una mayor investigación. El hombre fue llevado a interrogatorio y supuestamente no pudo dar una explicación satisfactoria sobre su comportamiento sospechoso. Finalmente, la operación ilegal de Sharif fue descubierta después de que se le sometiera a examen de rayos X. La radiografía de la parte inferior del hombre expuso el contrabando de metales preciosos que había ocultado en su cavidad rectal. Según funcionarios indios, el país del sur de Asia es el segundo consumidor más grande de oro en todo el mundo, y los expertos han señalado que las operaciones de contrabando similares a las de Sharif se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años. Número 5. Accidente del barco de San Diego. El 2 de mayo de 2021, una embarcación sospechosa de estar involucrada en una operación de contrabando de personas se volcó frente a la costa de San Diego, California, lo que resultó en 3 muertes y docenas de heridos. Según funcionarios de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la embarcación de 40 pies estaba gravemente sobrecargada, llevando al menos a 32 personas a bordo, incluidas las 3 víctimas fallecidas. El Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego fue notificado por primera vez del naufragio alrededor de las 10 de la mañana. Los equipos de rescate descubrieron que el barco se había roto contra las rocas frente a Point Loma. La embarcación de rescate encontró a docenas de pasajeros varados, muchos de los cuales luchaban por mantenerse a flote debido a la fuerte corriente y a las olas agitadas que se informó que medían entre 5 y 6 pies de altura. Se desplegó un helicóptero para buscar sobrevivientes adicionales y se encontraron 29 personas con vida, mientras que 3 habían fallecido por ahogamiento. Según los agentes de la patrulla fronteriza que fueron llamados para ayudar en la investigación, todos excepto las 2 personas a bordo de la embarcación eran ciudadanos mexicanos sin estatus legal para ingresar a Estados Unidos.
El último individuo era el capitán del barco, un ciudadano estadounidense que fue entregado a Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. El consulado mexicano declaró posteriormente que los sobrevivientes serían puestos bajo custodia de las autoridades de inmigración después de ser dados de alta del hospital. Número 4. Contrabandistas chinos de iPhone. En enero de 2015, un hombre fue interceptado en la frontera entre China y Hong Kong mientras intentaba contrabandear 96 iPhones que llevaba atados a su cuerpo. El sospechoso no fue identificado y llamó la atención de los funcionarios de aduanas en el puerto de Futian debido a su extraño caminar. El viajero parecía estar llevando una carga pesada debido a la rigidez de sus movimientos. Los oficiales de seguridad lo llevaron aparte y no encontraron nada sospechoso en su persona ni en las 2 bolsas de plástico que llevaba consigo. Sin embargo, los oficiales aún creían que el joven estaba involucrado en algo ilegal, por lo que le ordenaron pasar por un detector de metales. Sus sospechas se confirmaron cuando el sospechoso provocó una resonante alarma después de pasar por debajo del sensor de seguridad. Fue entonces cuando descubrieron que tenía 96 modelos de iPhone 5, 5S, 6 y 6 Plus pegado a su pecho, estómago, muslos y pantorrillas. La carga contrabandeada estaba oculta a simple vista por la ropa del hombre. El valor total de los productos Apple se estimó en aproximadamente $50,000 y la carga aparentemente pesaba más de 25 libras, lo que dificultaba caminar correctamente. Más tarde ese mismo año, otro intento de contrabando similar fue frustrado por funcionarios chinos. Un individuo llamado Chang Shi fue visto por los oficiales en el puesto de control en Luo, en Shenzhen, quienes observaron sus movimientos laboriosos. Posteriormente descubrieron que Shi tenía 126 iPhones atados a su cintura y otros 20 alrededor de sus piernas. Según los funcionarios chinos, el contrabando de varios dispositivos Apple de Hong Kong a China continental se ha convertido en una práctica cada vez más común. Los productos de la compañía tecnológica tienen precios mucho más bajos en Hong Kong y por lo tanto pueden venderse con un considerable beneficio en la China continental. Número 3. Kevin Andrew Mackenzie. El 26 de abril de 2021, un hombre fue capturado intentando contrabandear 35 jilgueros vivos a través del aeropuerto JFK escondiéndolos en sus pantalones y chaqueta. Después de una investigación realizada por agentes especiales del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, el sospechoso fue identificado como Kevin Andrew Mackenzie, de 36 años. Mackenzie, originario de Guyana, supuestamente colocó los pájaros dentro de rizadores para el cabello y los sujetó a sus piernas y al forro de su abrigo. Cuando los funcionarios de aduanas lo seleccionaron para un examen, descubrieron su operación de contrabando ilegal y lo detuvieron. Durante el interrogatorio, Mackenzie les dijo a los investigadores que le habían ofrecido $2,500 para contrabandear los jilgueros a Estados Unidos, una suma que supuestamente recibiría al salir del aeropuerto. Se informó que los pájaros fueron contrabandeados desde América del Sur para competir en los concursos de canto que se celebran regularmente en parques públicos en toda la ciudad de Nueva York. Se decía que los jilgueros ganadores en esos concursos podrían ser vendidos por más de $10,000. La denuncia penal presentada contra Mackenzie describía cómo la especie de jilguero común de Guyana era considerada más valiosa en círculos competitivos que los encontrados en Estados Unidos debido a la percepción de que poseen una mejor voz de canto. Las aves importadas deben ser puestas en cuarentena durante un periodo de 30 días para evitar la propagación de enfermedades aviarias. Número 2. El Svannik. En noviembre de 2020, funcionarios de la Fuerza Fronteriza en el Mar del Norte frustraron una operación criminal que buscaba transportar ilegalmente migrantes albaneses al Reino Unido. La enorme empresa de contrabando de personas fue dirigida por un gángster lituano llamado Artūras Jusas, de 35 años. Jusas y sus asociados utilizaron un barco pesquero convertido llamado Svannik para albergar a los 69 migrantes albaneses. El barco de 60 años zarpó desde la zona de Ostend, Bélgica, con la ciudad balneario de Great Yarmouth como su destino final previsto. Según informes posteriores, el barco llevaba solo 20 chalecos salvavidas y un único bote salvavidas y recursos de emergencia insuficientes para los casi 70 pasajeros a bordo. Antes de llegar al final de su viaje, el Svannik fue interceptado por miembros de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido, quienes escoltaron al barco a un puerto en Harwich. Una investigación llevada a cabo por la Agencia Nacional del Crimen condujo al descubrimiento de que varias personas habían ayudado a Jusas en la planificación y ejecución de la operación de contrabando.
Un ciudadano letón llamado Alexander Sgulpe y un hombre ucraniano llamado Igor Kosti fueron reportados como parte de la tripulación del Svanik. Ambos hombres fueron arrestados cuando el barco llegó a Harwich la mañana del 19 de noviembre de 2020. Otros dos conspiradores identificados como Kafir Ivji y Sergeyevsky Ulis fueron arrestados por supuestamente actuar como organizadores de la operación con sede en el Reino Unido. Posteriormente, los agentes del orden descendieron a la residencia de Yusas en Lambeth para ejecutar una orden de arresto contra el gángster. El contrabandista acusado respondió a la puerta llevando solo un par de calzoncillos. Tanto él como sus cómplices fueron condenados por conspirar para ayudar a la inmigración ilegal. Número 1. Tara Heilon. En octubre de 2020, una mujer fue capturada intentando sacar ilegalmente más de $2.6 millones del Reino Unido. La sospechosa, identificada como Tara Heilon, de 30 años, residente de Leeds, Inglaterra, fue posteriormente arrestada por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero. Heilon fue detenida inicialmente por funcionarios de las fuerzas fronterizas mientras intentaba abordar un vuelo de Heathrow a Dubái. Al ser interrogada por los oficiales de seguridad, Heilon negó tener dinero en su posesión. Sin embargo, sus afirmaciones fueron rápidamente desestimadas después de que los investigadores descubrieran el dinero oculto en bolsas al vacío que habían sido apretujadas dentro de sus 5 maletas. Los paquetes habían sido cubiertos con café en un intento de ocultar su olor a los perros detectores. Heilon fue puesta bajo investigación por la Agencia Nacional del Crimen NSA por sus siglas en inglés, que rastreó su historial de viajes en los meses anteriores y descubrió que había realizado 3 visitas adicionales a Dubái en julio y agosto de 2020. También se descubrió que Heilon había llevado consigo aproximadamente 4.6 millones en total durante esas 3 visitas. Heilon fue declarada culpable de cargos por lavado de dinero y condenada a 34 meses de prisión por un juez del Tribunal de la Corona de Isleworth. Un hombre que, según se informa, irrumpió en una casa el 17 de junio de 2017, terminó en el hospital tras ser golpeado por la persona que vivía allí. El joven de 28 años, John Alexander Bracken, desconocía que había alguien dentro de la residencia de Monroe Avenue cuando derribó la puerta principal alrededor de las 9 de la noche. Acto seguido se desató una lucha entre el ladrón y el propietario de la casa. Tras recibir el aviso del allanamiento, las fuerzas del orden llegaron y encontraron al sospechoso tendido en el jardín frontal, mientras que el residente no sufrió lesiones. Bracken fue trasladado a un centro médico para recibir tratamiento y posteriormente fue ingresado en la cárcel del condado de New Hanover con una fianza de $7,500. Número 10. Johnny Calderón Jr. y Gerald Allen. 2 de los 3 hombres que intentaron llevar a cabo un robo armado en Charlottesville, Virginia, el 27 de agosto de 2013, terminaron cubiertos de sangre y con el rostro amoratado. Durante el asalto, uno de los sospechosos, Johnny Calderón Jr., de 19 años, vio cómo una de las víctimas le arrebataba el arma de las manos. Acto seguido, las 2 víctimas potenciales contraatacaron a los aspirantes a ladrones. Uno de los sospechosos, que no fue identificado, tomó el arma y huyó del lugar mientras sus compañeros eran golpeados. Cuando la policía llegó al lugar en el bloque 2300 de Fontaine Avenue, encontraron a Calderón y a Gerald Allen, de 18 años, bajo la custodia de las 2 víctimas masculinas no identificadas. Ambos fueron llevados a un hospital para recibir tratamiento antes de ser arrestados. Se les imputaron los cargos de intento de robo. Además, Calderón fue acusado de apuntar con un arma de fuego y usarla en la comisión de un delito grave. Allen se declaró culpable y en el 2015 fue condenado a 3 años de prisión por los delitos relacionados con armas de fuego. Calderón también se declaró culpable y recibió la misma pena. Número 9. Exxon González Cáceres. El 9 de marzo de 2023, en Pilot Travel Center en Midley, Florida, un hombre que intentaba robar un enorme camión semirremolque fue brutalmente golpeado en un acto de venganza. El incidente ocurrió en Northwest River Drive cuando el presunto ladrón ingresó en un semirremolque desbloqueado que estaba en marcha en una bomba de gasolina alrededor de las 10:30 de la mañana. El dueño del camión estaba en la tienda cuando notó que su camión azul de 18 ruedas estaba en movimiento. Inicialmente pensó que estaba moviéndose solo, pero luego vio a un hombre al volante. La cámara capturó imágenes del robo mientras la víctima perseguía su vehículo robado. El sospechoso aceleró intentando aparentemente atropellar a los hombres que lo perseguían y terminó chocando contra otros vehículos.
Finalmente, el dueño del camión y otro hombre lograron sacar al conductor de la cabina y golpearlo. Según la policía de Midley, lograron inmovilizarlo atándole las manos y las rodillas con bridas. Más tarde, los oficiales arrestaron al sospechoso identificado como Exxon González Cáceres, de 24 años. Enfrenta múltiples cargos, incluyendo agresión, robo mayor y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Número 8. Cody Cournot y Savannah Grilot. En 2019, una pareja de California llevó a cabo violentos ataques de justicieros contra ladrones de bicicletas, publicando las grabaciones de las palizas en YouTube. Cody Cournot, de 25 años, y Savannah Grilot, de 29, supuestamente dejaban una bicicleta sin candado en el jardín delantero de su casa en Visalia y esperaban a que alguien intentara robarla. Entre julio y noviembre, al menos 4 personas intentaron llevarse la bicicleta preparada y fueron golpeados con un bate de béisbol por sus acciones. La policía local describió las lesiones sufridas por los potenciales ladrones como no mortales. Un vecino mencionó que después de las palizas orquestadas, había sangre en la calle en las aceras el 8 de enero de 2020. Cournot y Grilot fueron detenidos por cargos de asalto con arma mortal y conspiración. La pareja fue liberada bajo fianza y los videos de sus asaltos fueron retirados de Internet. Un portavoz de la policía de Visalia indicó que los investigadores creían que los crímenes de la pareja surgieron de la frustración por los continuos robos de vehículos en la zona. Número 7. Liam Jones. Liam Jones, quien anteriormente había sido condenado por diversos delitos, sacó un objeto afilado durante una discusión con un amigo sobre drogas. El incidente tuvo lugar en la ciudad de Bargoed, en el sur de Gales, en 2022, cuando Jones, de 31 años, fumaba marihuana en un cobertizo en la casa de Ashley Boyland. Este último acusó a Jones de robar cannabis, lo que desencadenó una acalorada confrontación. Jones sacó un machete y lo blandió a pocos centímetros del rostro de su amigo. Boyland entonces gritó a su pareja, que estaba en la casa con sus hijos, que llamara a la policía. Jones huyó llevando el arma mientras Boyland y otro hombre lo perseguían. Intentó entrar en otra residencia, pero fue derribado por sus perseguidores. Finalmente soltó el machete después de que Boyland lo golpeara con un pedazo de madera, dejándolo con graves heridas antes de su arresto. La fiscalía destacó que tenía antecedentes por robo, allanamiento de morada, lesiones e incendio provocado. Según el abogado del acusado, sufría de adicción a las drogas y había sido diagnosticado con TDAH. Wales Online afirmó que Jones había sido encarcelado un año atrás por admitir haber causado una trifulca y estar en posesión de un arma. Número 6. Asaltante con una pistola de cartón. La noche del 5 de enero de 2019, en Río, Brasil, un hombre que intentó robar a una mujer con una pistola de cartón fue golpeado, pateado y sometido a una llave de estrangulamiento antes de ser arrestado. Poljana Viana, una luchadora de UFC de 26 años, esperaba un Uber afuera de su apartamento alrededor de las 8 de la noche. Cuando un hombre se acercó y le preguntó la hora, ella respondió, pero él continuó merodeando cerca de ella. Fue entonces cuando le dijo que le entregara su teléfono y que no armara un escándalo porque estaba armado. Cuando el sospechoso puso su mano sobre el arma, Viana se dio cuenta de que era una réplica de cartón y lo golpeó con 2 puñetazos y una patada. Cuando el hombre cayó, Viana lo sometió con una llave de estrangulamiento desde atrás. Más tarde, Viana dijo en una entrevista que el presunto ladrón le pidió que llamara a las autoridades porque temía ser golpeado aún más. Civiles cercanos llamaron a la policía y el sospechoso fue llevado a un centro de salud para tratar sus heridas antes de ser llevado a la estación de policía. El hombre había sido arrestado anteriormente y había sido liberado de la custodia poco antes del intento de robo. Número 5. Anthony Nemeth. El día de San Valentín de 2016, David West, de 25 años, derribó a un presunto ladrón para proteger a su novia, que estaba detrás del mostrador en una farmacia Walgreens en Bradenton, Florida. West visitaba a su novia, que trabajaba esa noche, cuando un hombre enmascarado, identificado más tarde como Anthony Nemeth, de 26 años, saltó sobre el mostrador exigiendo todas las pastillas de oxicodona 30 en la tienda. Nemeth afirmó tener un arma. Posteriormente se desató una lucha capturada por una cámara de vigilancia en la tienda mientras West intentaba derribar al sospechoso. Después de lanzar 4 puñetazos, West llevó al hombre al suelo y lo retuvo hasta que llegaron las autoridades.
El sospechoso fue llevado al centro médico Blake para recibir tratamiento. Según una declaración jurada de la policía, no se robaron objetos y no se encontró ningún arma de fuego en posesión del ladrón. West dijo a ABC News que simplemente estaba protegiendo a la persona que amaba. Nemeth, acusado de intento de robo en primer grado, apareció golpeado y ensangrentado en su foto de ficha policial. Fue detenido bajo una fianza de $15,000. Número 4. Anthony Prestopin. Anthony Prestopin fue golpeado con una sartén después de intentar supuestamente forzar a una mujer en Pensilvania en noviembre de 2015. El hombre de 33 años fue invitado por una mujer a su casa en Sharon para tomar una copa. Según la policía, ambos estaban viendo una película cuando la mujer se quedó dormida. Ella le dijo a los investigadores que al despertar, Prestopin intentaba asaltarla. Le pidió que se fuera y al negarse, la mujer lo golpeó en la cara con una sartén, dejándole una gran herida en la mejilla, sangre en la nariz y un ojo morado, tal como se mostró en su foto de ficha policial. Prestopin fue detenido por cargos de asalto. Número 3. Anthony Hall. Un ladrón reincidente de Newcastle, Inglaterra, resultó gravemente herido tras irrumpir en la casa de un exjugador de rugby el 8 de septiembre de 2014. Anthony Hall, de 22 años, ingresó en la residencia de Stephen Waterfield, de 48 años, en Redcar, alrededor de las 12:30 de la noche. Waterfield escuchó un ruido y fue al salón, donde vio a Hall con ambas manos en su televisor. Hall afirmó que pensaba que era la propiedad de un amigo y luego se lanzó contra el dueño de casa, quien había sido un flanker para el equipo de rugby de Unión de Redcar. Waterfield se defendió mientras el ladrón supuestamente lo atacaba con patadas y puñetazos. Eventualmente, la víctima logró dominar a Wall y llamó a las autoridades. El sospechoso le dio una patada en la cara a Waterfield mientras intentaba huir. El exjugador de rugby le provocó cortes en la cabeza, un ojo izquierdo morado y un pómulo hinchado. Wall finalmente se fue con las manos vacías, pero fue arrestado poco después. Número 2. James Wood. James Wood, de 53 años y residente en Aberdeen, Escocia, terminó con los dos ojos morados tras robar a su madre Elizabeth el 21 de diciembre de 2014. Tras entrar en el piso protegido de su madre en medio de la noche, James sustrajo casi $300 del bolso de la anciana de 83 años. Su hijo, Matthew Wood, de 25 años, descubrió más tarde el dinero escondido dentro del sofá en el piso de James, en Torrey, y lo reportó a las autoridades. Antes de que se realizara una detención, James fue supuestamente golpeado por Matthew el 24 de enero de 2015. Cuando la policía detuvo a James, confesó inmediatamente el robo, pero el dinero nunca fue recuperado. En el tribunal del sheriff de Aberdeen, Wood fue condenado a 100 horas de trabajo no remunerado. Se disculpó diciendo que estaba profundamente avergonzado por su comportamiento. Su hermano también compareció ante el tribunal acusado de asalto con lesiones graves, pero finalmente no fue procesado debido a la falta de pruebas. No era la primera vez que James robaba a su madre, lo que explicaba por qué no se le había dado una llave del piso de su madre según la fiscalía. Se dijo que James se había vuelto alcohólico después de perder su trabajo años atrás. Número 1. Anthony Miranda. El 2 de diciembre de 2011, el convicto Anthony Miranda intentó robar a un experto en artes marciales, quien le dejó cortes y moretones en su rostro. En Chicago, alrededor de las 11:30 de la noche, un hombre de 33 años, identificado solo como Justin, estaba sentado en su coche cerca de Kenneth Avenue y 55 Street. Miranda, de 24 años, se le acercó y le preguntó si tenía un encendedor. Cuando Justin respondió que no, Miranda supuestamente sacó una pistola y exigió dinero con malas palabras. Según las autoridades, después de que la víctima entregó su dinero, el asaltante le ordenó salir del coche. Justin logró hacerse con el control del arma, lo que provocó que Miranda se disparara en el tobillo en el proceso. Miranda fue luego derribado y detenido hasta que llegaron los policías. El sospechoso fue tratado en el hospital de Holy Cross. Posteriormente fue acusado de robo armado y descarga agravada de un arma de fuego. La fianza de Miranda se fijó más tarde en $350,000. Gracias por ver. ¿Preferirías recibir un disparo en la pierna o ser golpeado por un luchador de MMA durante media hora? Déjanos saber en la sección de comentarios abajo.